Romy. Hola. Amigo, querida. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Estoy re ¿Cómo están? congestionada hoy, sepas ¿Sí? perdonar. ¿Estás con tu sodita ahí, con tu soda? ¿Es soda o es agua? Soda. ¿Vos te la preparás? ¿Tenés la máquina de preparar soda? Romy, la escuchá, Soda Stream. Tomá, Tírale uno. Pará, Ahí tenés. Torre TV, televisión de verdad. Televisión verdad, tal cual, la vida misma. Bienvenidos a Date Cuenta una vez más. Sí, hoy es día jueves 10 del 10 del 2024, ¿no? Portal energético. Año 10 del 10. Qué experiencia. Qué locura. Tremendo. Che, gracias a todos los que están ahí, nuestra gente que nos está viendo. Buenas tardes, buenas noches, América. Qué arriba, loco. Ay, no podemos más porque estamos súper excitados. Si nosotros grabábamos lo que era la reunión del canal arriba, lo que eran esas charlas, había una energía tremenda. Y estamos con eso, ¿viste? La vida misma, Improx TV, date cuenta. Loco, se ríe como si fuera en la escuela. Es una cosa de loco. Es como los pibes del fondo. Che, ¿viste los pibes del fondo? Que estaban ahí siempre haciendo quilombo, Sí, se comían unos sanguchitos. Nachito querido, bienvenido. Bienvenido, amigo querido. Una alegría compartir el plano con Lore. Una Lore querida. Bienvenida, Lore. Que se acercó. Todavía no sabemos bien por qué, pero está acá compartiendo su conocimiento con nosotros. Una alegría total, Una genia. Una muy buena incorporación. Nos sube la vara. Yo no la escucho en este momento. Yo no la escucho. No la escucho, hacker. No se escucha Lore, hacker. Hacker querido, la muteaste a Lore. Hacker querido. Dale play. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí, Ahí se te excelente. escucha perfecto, Lore. Como una reportera. Estás como una reportera. Gracias. Hola, me desde queda más aquí, cómodo, de Cincinnati. Me siento Sí. más cómoda así. Bienvenida, amiga. Gracias. Bienvenida. Una vez más por haberme invitado. Bueno, ya un poquito soy parte ya de Improx, ¿no? No, Me total. siento ahí como ya adentro, así que gracias. Apa. Pará. Diego, vos te podés. Pará que Ay, ahora. Dios santo, qué pibe. Tranquilo. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a la familia Improx TV, date cuenta y bueno, lo que se viene. Gracias. No se puede gracias. así. Diego Gastón Acosta, el pibe Hola. cheque, el pibe monetización. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Anda a Sí, laburar. hacker, ya laburé hoy temprano, loco, pará. No, yo soy testigo, monetizó. Estuvimos ahí con un proyecto. Y Nachito, en charlando. algún momento tenemos que hacer algo. Es verdad. ¿Qué es más importante, laburar o monetizar? Monetizar. Coincido. Y sí. No, en realidad para monetizar hay que laburar, pero hay que ver de qué manera Sí, laburar. pero a veces laburar y monetizás poco. O Claro. no monetizás. Bueno, directamente. En este caso nosotros. O monetizás mucho y laburás poco. Improx TV. Claro, Lo ideal sería Improx TV. monetizar pensando. Sí. Esa es la que va. Poniendo el lomo lo menos posible. Sí. Igual no quiero spoilear este lunes, amigo, porque yo tengo un tema que tiene que ver con eso. Bueno, la entonces, gente quiere cállate, monetizar. loco, ya No, fue. bueno, no, pero es para desarrollar esto. Bueno, pero afilar Porque el hacha es hay que tener eso. cuidado. Bueno, pero el hacha afilada tiene. Es Ah, para desarrollar claro. el tema. Esto de monetizar directamente. Porque hablé el otro día de ser, Sí, hacer, te tener. vi, Bueno, sí. la gente quiere tener, pero no sabe que hay que Sin ser, ser. y no sabe qué hacer, o Claro. hacen para tener, y tampoco. Entonces lo vamos a desarrollar igual. Sí. No Una quiero poner nada, pero es combinación, importante. sí. Romy Atencio, diosa álmica, Hola. está acá on the floor. La Estoy- tenemos. Vino arriba, aquí. Romy, Estoy Sí. con una congestión que no sé de dónde vino. Estoy como... ¿Qué onda? ¿Mundo Primavera te ataca? No, pero no sé, me levanté. Me fui a dormir ya ayer. Mira, estoy yo con mi teléfono con volumen, me acabo de dar cuenta, qué mal. Me fui a dormir con congestión y ya me levanté, bueno, así. Así que A acá mí me hizo estamos. bosta. Acá estamos. Los plátanos, ¿tenés plátanos por casualidad No, o algo de eso? Porque no. a mí me liquidaron. Vos ahí sí, claro, en tu casa sí, es verdad. No, Rane es tremendo. Rane es ¿no? tremendo. Es tremendo la cantidad de cositas que vuelan por el aire. Y la veo a Ro, qué grosa que es Ro, cómo nos pasa indicaciones. Es ese jugador que está Ay, metido en Dios, todo, sí, amigo. está. El La machete. mujer pulpo. En el ¿Fuiste a la diario. radio hoy, Romy? No, mañana. Mañana radio. Mañana es feriado, así que Mañana no es sé viernes. si tengo ganas de ir. Bueno, Por ahí bien. hago programa grabado. Va a monetizar Claro. pensando en la casa. Espectacular, Claro, te espectacular. manda un- Romy, igual te levantás a hacer pizza a las 4 de la mañana Sí. y te aparece un vivo de Instagram. Sí. Te hagas un vivo de TikTok. Claro, un vivo de boludo, está, Instagram. ¡Olis! Claro, Romy, Pará. buen día, la saludás. Bien. No, en Hay que serio, ser proactiva. Hablando Proactiva. en serio, estamos muy a full porque estoy en lanzamiento. Entonces, estamos todo el día ahí tirando vivos. Se viene el lanzamiento de Bien. los De la varita cursos estos Diosa que... álmica. De Diosa Álmica. Se viene el miércoles que viene.
viene hay una clase gratuita que tenés que anotarte ahí en mi Instagram, te pasan los links, mi equipo está full, hacia full. Que bueno, ahí es el super mega lanzamiento de Diosálmica. Muy bien. Se viene la varita también, ¿no? Excelente. La varita Excelente. también se viene. Vamos, Sí, Ramiro. muy bien. Rocío Pinat, la Rocío. chica de los Rocío. perfumes. ¿Cómo va? Bien, amigo. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo arrancaste hoy, Rosy? Bien, tranqui, metiéndole a Clonarte a full. ¿Cómo viene Clonarte? ¿Hay novedades Viene de muy Clonarte? bien, viene muy bien. ¿Sí? Sí, tenemos el sorteo, no se olviden. Del Día de la Sorteo del Madre. Día de la Madre, estamos con eso. El Ya. Día de la ¿Cuántos días Madre. faltan, amigo? Para la el Día de Navidad, la Madre. lo único que sé es que Nada. 11 El hombre domingos para Navidad. Navidad, el Así que resto no me importa nada. Tenemos un sorteo ahí súper importante para. ¿Cuándo es el para Día de la las mamis. Madre? El El próximo 20 domingo. de octubre. 20 de Próximo octubre. domingo. Y el sorteo de Sí. Clonarte va a ser el 17. Claro, y en vivo acá. Bien, por Eso. favor, no se olviden, Así no que se vamos. olviden, por favor, de arrobarnos a nosotros, a Improx TV y a Clonarte para participar en el sorteo Así del Día de la Madre y los 2 perfumes de Clonarte. ¿Dónde O sea, encuentran la las publicación? En Clonarte. ¿Dónde la encontrarían? En Clonarte. www.clonarte.com.ar. O en el Instagram. Y te de tiro otro Clonarte. Barbería dato. Bari. Te tiro otro dato. Sí, decime. Sí. La última vez que estuve el jueves, Sí. la gente de Bekim me regaló para mis capitulones también, un es set verdad. para el cabello e hice un sorteo, así que los espero ahí para que arroben a Improx, para que arroben a Eso. Cosmética Bekim. Los valores. Vamos, Y Cosmética creo que Becky. tenemos ya como 600 comentarios. Va bien. Muy bien. Sí, sí, Vamos, sí, sí, un bueno. aplauso. loco. Pero- Vamos. Todos quieren los productos de Cosmética Sí, Becky. pero Qué tienen que grande. seguir a Improx TV y a Cosmética Bekin. Así Si que no, ahí vamos. lo voy a volver a publicar en las Ahí Bien, tenés. Lare, qué Bien, bueno, tengo qué una bueno. nota Muchos de sorteos. color que tiene que ver con lo que hablamos ayer con Jessica, que nos está viendo. Le mandamos un Jessy, beso a Tenemos vamos, mensajitos, Jessy. tenemos Tenemos mensajes. mensajitos. Rosy, a ver, Dale. ¿querés tirarlos? Valentina Méndez. Hola, buenas tardes a todos. Atención. Esa. Susana Aranda. Hola, hoy sí te Susi. puedo ver en vivo Lore. Vamos, Saludos a Bruno. Susi, un Saludamos besito a enorme. Susi. Bueno, Isi Benítez ahí nos está haciendo el aguante. Siempre, Hola, siempre. buenas El chicos. centro. Lo mejor siempre. Besitos a Lore también. Qué Qué grande. Lore, genio, nos no. Les No. tiro un dato que salió Sí. Susi, hoy en una Forbes, Argentina. A partir de hoy visitar Disney es más caro. ¿Cuánto pasan a valer las entradas? Acá vamos a necesitar de Jessie. Porque La vamos a necesitar a Jessy, ¿eh? sí, Disneyland, que no es lo mismo que Disney, pero bueno, en general, aumentó los precios de las entradas a sus parques temáticos. El precio subió del 5,9 al 6,5% en promedio y la entrada más barata para un solo día, Tranqui igual, ¿eh? nivel 0, o sea que en plan de comida, todo eso imagino que no, Sí. igual que nos desasne, Jessy, se mantiene en 104, mientras que la entrada más cara, nivel 6, que esa es la que todos quieren, que es el plan Claro. de comida, Fast Pass. Claro. La de oro. $206 por día per cápita. ¿Es caro $206 No sé. por Habría que preguntarle día a Jessy a qué Disney? precio Es que nos no tengo- conviene. Para mí, No parece, o son sea, 200 sí, lucas. O sea, ¿Cuánto yo es? te digo 250 mil esto. pesos. Claro, amigo. Claro. Te Si vas voy a- con Rosy, NASA, Amigo, Fran, son un palo. Per Sí, día. pero yo digo, comparalo con te vas a Pinamar, temporada alta, y salí a comer, hacé todo ese combo. Comparalo con Sí, te vas pero igual a no te esquiar. gastás un palo, Nachito. No, obviamente te das un palo, no estás en Disney, amigo. Estás ahí en la No. playa, toda con el comiendo Pero choclo. te vas a Nos vemos en Disney. Para mí está recontra sobrevalorado, con Sí, todo respeto, sí, un sí. beso a la gente de Pinamar, ¿no? Sí. Pero dale. Te vas a esquiar a rompe la Bariloche, cabeza. que para mí es un centro que no me gusta, lleno de gente. Estaba 170.000 pesos el pase. Ahí Por tenés. día, Sí, sí, por sí. persona. Sí. Ahí tenés. Bueno, El pase Hay que adquirir nada los más. aéreos, que lo puedes sacar con tarjeta, los que tienen tarjeta. Y después, bueno, la entradita ahí, bueno, sacado gambita, pa. Para Yo estás en creo- Disney. Sí, para mí. Es lindo. 200 lucas la entrada, claro, el día. El día Claro. per Sí, cápita. amigo, pero con comida, recorriendo. Ah, ¿con como comida? te dice- El No, máximo. no, no. El Es barato. El mínimo, No, no, ¿cuánto? está bien, amigo. 104. Es barato. El mínimo 104. El básico. Es el del hippie. El del hippie que va a Disney. ¿no? Sí, Que sí, te está se fuma una pichulando. tuca afuera. Claro, todo, todo. Se fuma una que tuca se afuera y no. entra. Mundo ¿viste? hippie turismo es Sí. para un capítulo también. Qué aparte. increíble. Es Saludos a buenísima. Jessy que está en vivo. No, Jessy querida, Jessy querida, me Jessy parece querida. barato. Hola, chico. Un 104. El chabón de un toque pasó a otro. Sí, de caro sí. a barato. El hombre que Y en te la cambia de mitad. opinión. Sí, sí, total. Viste que no hay caro o barato, es relativo. De Claro. viste Es 200, ves 100, decís Tiene qué que, barato. tiene que ver si con lo que vas a pagar, o sea, te gusta mucho, termina siendo barato porque lo disfrutas más. Claro, la experiencia es como que si la pones, pero hay una experiencia excelente y bueno, no te duele tanto. Claro. Como que, Total. Claro, es una buena metáfora la que acaba de traer. bueno, media chota la metáfora. No, 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 sé no, si da ni pero para se entiende. frase. Pero si la pones. Metáfora de sobrecito No, azúcar. Igual mi mente metáfora. se fue para un lugar muy tuyo. Sí, Sí, para sí, variar, sí, ¿eh? sí, Qué sí. cosita, Romy. Esta Romy. Acá, apa, acá, de chica acá loca. para acá la mente podrida. Vos de acá. escuchá la frase que acabas de decir. No la Si escuché. la pones, pero
Pues no la pasás bien, entonces no te duele tanto. Buenísimo. No es que mi mente está Claro, podrida. sí, sí, Se regalan. tiene razón. Se regalan, ¿no? Sí, Tiene razón, Yo también lo tiene sentí. razón. Qué cochino que soy. Perdón. Claro. Dios mío. Así que estamos a fondo para que la gente sepa, Televisión Verdad, Improx TV. La producción arriba era un tema. Ayer estuvieron las chicas de Hacete Cargo. programa Queremos bárbaro. que la comunidad siga creciendo. La verdad que estuvieron excelentes las pibas. Le están metiendo a fondo a todo lo que es el tema Tiene holístico. mucho- Nachi, Encima, sí, de los... mundo holístico. Claro, los Tiene, rituales. nene, hacker, Total, dale. el hacker está en un cumple, ¿eh? Te va a Sí, estar hacker, despedido. no viniste O te hoy. pasa Está comiendo 17 efectos ravioles. especiales como con anti-time. Claro. Igual te bancamos. No, hacker. tiene un Ah, cupo. sí, Tiene un sí. cupo y no lo quiere Dale, quemar. Dale, desde hijo de temprano. mil. Cansado. Ponete a laburar. Mundo conspiranoico, hacker. Qué hijo de mí. Así que nada, las pibas Hacete Cargo estuvieron excelentes. Romy, ¿estuviste viendo algo? Ahí está, gracias, hacker. ¿De dónde estaba en el baño el Hacker? Sí, puede ser, ¿eh? Hay una hipótesis. claro. Sí, hijo de mí. No, amigo del altar y... Todo alguien- eso, bueno. No sé si... Armaron pudieron un apreciar, altar. Armaron un altar. Sí. Hay para todos los gustos. Digamos, Sí. somos una comunidad abierta. Mientras más diversidad haya, mejor para Improx TV. Aceptamos todo tipo de Unión en la pensamientos, diversidad. sí. Igualmente, Sí. producción se va a comunicar con ustedes. Igual Romy. me encanta que tienen muchísima comunidad las chicas, Me ¿eh? encanta, me encanta. Tienen mucha comunidad, sé que hay todo un mundo ahí conspiranoico lindo que estás, un grupo de brujas, una aquelarre interesante. Sí, Tienen. Mucha hermoso. gente que se Aquelarre. siente identificada con ese tema. Exacto. Así que sigan a las chicas de Hacete Cargo que estuvieron ayer. Y ahora arranca el programa de los Los gamers. chicos gamer. Mañana. ¿Tiene nombre? Mañana. ¿Sabes que no tiene nombre todavía, No Romy? tiene, Tenemos no como tiene NN, nombre. siguen NN, qué cosita estos Ya pibes debe jóvenes. Para mí se tener tiene que llamar nombre. No Tiene Nombre. Producción Puede se ser va a nene comunicar para con mí. ustedes. Mándele un Los mensajito en- a Facu a ver si Pero los- tiene un nombre. No Nombres sé. para Seguro que tiene nombres un para nombre. programas A ver, gamer, mándale. nombres tiraría- para programas gamer. Yo No, Los tiraría Rovir. no tiene nombre. Yo tiraría una cajita de preguntas en Instagram que tiren ahí algunos Nombre de nombres. programa gamer. Claro. Como para que Nerd- interactúe el Sí. Nerd público TV. también. Nerd, ¿Cómo le- Contarles de qué se Nerdlandia. trata. No. No es buena, es buena. A ver ahora que está Eh, la gente que está mirando ahora. Yo le Si puse están American Pie. escuchando ¿cómo American Pie? Sí. Esa es re Ah, Ya, nerd. igual se te WhatsApp, cae el DNI con Romy. eso, amigo. Linda, Recordemos, linda, amigo, que sí. tenemos WhatsApp. Dale, pasamos Queremos por WhatsApp. escuchar un audio. Hoy está Nachita y quiere escuchar audio. así ¿A Un qué- audio orgánico ¿A qué sería número, Ron, nos pueden lo más Siguiente, satisfactorio. Hoy que está escuchá, Lore. 11 38 87 83 62. Un Que nos audio manden. orgánico. Gracias, la de chica alguien de los que no perfumes. conozcamos. Analía Carini nos saluda y nos dice: Ana. Hola chicos. No la conozco. Hola chicos, saludos para todos. No la conozco. ¿Quién es? La mamá de ¿Anita? Brisa. Oh, Ani, querida, Saludos qué para grosa. Ana, Ani, mirando. sí. María del Vamos. Pilar Benítez también nos mandó Pili. mensajitos. Consigna para el día Bien, de ¿eh? hoy. ¿Cuál sería un nombre para un programa gamer? Sí. Sí, ¿qué es un programa gamer? ¿Qué es Expliquémoslo. un programa gamer? Ojo que quiero tirar Harina china, poner una ¿eh? galletita con eso, porque Sí. los pibes justo me dijeron, es mi sobrino, Sí. Ale, Dale. que es pro player del Clash Royale, selección argentina, compite mundialmente, Clash Royale, real, viajó ese a Corea, que- ese a que te Busan, aparece. que es Wow. como... Que tenés unas torres, grosso. tenés unas torres. Clash Royale, vos lo conocés, Lore. No, yo no juego ninguno. Son dos torrecitas y vos tenés que tirarle tipo, no sé. ¿Sabés jugar, Bruning? No, te digo Mirki porque lo juega. vi. Sí, Mirko en un momento lo jugó. Sí, sí, porque es sí, un sí. juego muy conocido. Peluche. Es como yo te diga Fortnite, Clash Royale. Pero no jugás en Mirá ningún juego, vos. amigo. No me gusta. ¿Cuál fue el no. último jueguito que jugaste en tu vida, Diego? Mario Bros, el No, que tenía qué la hijo de colita. puta. El Wonder Boy, te tira el chavo. El Sí, uno. has jugado. Ah, Qué Mario bueno, Bros, el Wonder zorrito, Boy, el zorrito. buenísimo. Mi hermana. Creo que Has volaba. jugado a la Play, pero no te ¿Vos, gusta. ¿Vos jugabas a los jueguitos El de pibita o último no? que jugué, los Sims. Los Sims que armabas tipo sí. que bien. vivía. Yo tenía miedo que diga el buenísimo. Kama Sutra, te Sí, dice. sí, ¿viste? sí. Che, no, estaba me sale bueno. Los Sims. Vos Sí, lo- estaba bueno, amigo. Sí. Yo Estaba bueno, esto estaba es para otra sección, pero yo fui como, diría, adicto a los juegos. Puta, Sí, sos porque una- las estás adicciones, recuperado. todo el mundo habla de adicciones como la droga. ¿En No, qué pero momento la te das droga. cuenta que estás siendo adicto? Y en el momento que Date estás 10 horas seguidas jugando Claro. Counter Strike, serías un adicto, Que digamos. no te 10 horas. bañás, Sí. que no salís. 10 horas. Es una banda, Perdés guacho. noción del tiempo real, amigo. Yo iba de día. Tipo la señora que va al bingo. Me iba Claro, de los trabajos tal cual, para que jugar. está horas hoy. Jugaba torneos. Obviamente Ah, no podía mierda. monetizar, no era talentoso. No eras el problema pro. es que me gustaba jugar, pero no. Afectaba porque- tu vida cotidiana. No, pero recontra, amiga. Vivía para eso. Uy, qué mole, ¿qué edad tenías? eras un ¿Qué fan. edad Y tenías? estamos hablando 30, de. 16. No, a los 30 aflojé un 3 poco. años. Ese costadito gamer está El año siempre pasado. ahí, amigo. Hay que- Está. la Play 5 la tenés que tener. ¿La ¿Sabés tenés? que no? ¿Cómo no la vas Porque- a tener, sí, boludo? sí. Tenés No, que no. tenerla. No, el, no, el solté. NBA nuevo es tremendo. Solté bastante, pero la verdad que era como muy adicto, mucho tiempo jugando y demás. ¿Al ciber iban a jugar a los jueguitos? Sí, amigo.
Al ciber, sí. Yo iba a chatear con Yo chicos. iba a chatear. Muy Yo bien. soy del club de ella. Mirá. Son cazadores ustedes. Con Yo el también. Messenger. ¿Sos cazador o sos presa? Esa te tiré. Esa es Te tiré una Lore. heavy. ¿Sos cazador o presa? Pará porque Lore me Mucho va a entender. tiempo ¿Te gusta ser presa? Me tocó ser cazador y después tuve que ser presa. No, fui presa y me tocó ser cazador después. Qué Pues loco yo cuando- prometo que- A ver, ¿cómo, ¿Cómo Ahí es te esa? enganchó. ¿cómo es eso? Desarrollalo, capo. Y claro, hay un momento de tu vida donde te quieren cazar. Sos Claro. presa todo el tiempo. Claro. Porque estás En oferta, entero. estás en oferta. No en oferta. Estás más enterito, más facherito. Te en caen la las vidriera. oportunidades. Estás en la vidriera, Y después ahí está. medio que no elegís. Estás Claro. en la vidriera, te No mostrás. comés de la carta. Y en un momento te dejás también, digamos. En un momento te dejás. como- No es que te dejás. ¿viste? Sí. Si hay una que te parte el bocho y vos medio que te cortan menos Diego, Sí. tampoco no la podés casar, digamos. No la podés casar a la mina. No cae en tus encantos. ¿me Claro. entendés? Entonces tenés que hacerte ahí medio el perrito, ¿viste? Cuando el perrito se... La lástima, amigo. Claro, tenés que tirar esa. No, y la vas laburando de a poquito, ¿viste? Diego, Sí. ¿qué opinás? Romy, ¿cómo la ves vos? Romy. ¿Vos sos cazadora o sos presa? Ya ahora no soy nada. Ahora sos neutro. Bueno, pero estás casada, esa pero en su época del momento. Messenger. O sea, si vos definirías tu En la personalidad, época del digamos. Messenger, Si no estuvieras Es buena casada. es Si no buena, estuvieras yo casada. era cazadora que se veía como presa. Eras como la de Arjona. O sea que si histérica, se ¿cómo te era? Dime que acercaban. no. No, Tremendo, no, amigo. no. ¿Cómo es eso? Cazadora, Estaba pero presa, no online en entiendo. el Messenger, pero no te contestaba. Histérica sería, amigo, en el mundo Claro. Histérica. más... Goteo. ¿Cómo es gosteo? Era Se de llama la así. Mariana online, Claro. ¿viste? Acá Lore tiene... Lore, ¿vos? No, yo era la que siempre buscaba y hablaba. Vos tirabas anzuelillo. Se conectó Ta, 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 Martín ta, ta. y le hablaba a Martín. Excelente. Claro. Hola, excelente. Tincho. Vos eras Ay, no. encaradora, Sí, digamos. total. Si te gustaba, encarabas. Yo siempre, por la... Durante Dale, mi Lore, adolescencia, yo contá. siempre Conchara, dije... hacker. El no lo tengo seguro, así que yo voy por el sí. Olvídate. Espectacular. Sí, No esperaba yo miedo al no, éxito. No, si no me gusta... Nunca No. te quedaste con las ganas. No. Muy bien. Era un no difícil, bien, muy sería. bien. Sin Bien. miedo al éxito. Es la que va. Y bueno, si te pegás un par de palos, ¿viste? Que a veces uno tiene la vara muy alta y decís, Así vas me y te- manejaba en la adolescencia, ¿viste? Claro, Pero- claro. Y Igual después- creo que las sí. mujeres es distinto que los hombres. Es como que las mujeres en general es difícil que te digan que no hay una edad determinada. Claro. En la Ah, sí, es muy- adolescencia es muy difícil. Es como Que a mí te me digan pasaba. que no. Bueno, igual depende. Claro. Ay. Rosy, Sí, vos, sí, vos sí. cazadora Bueno, pero o mirá, presa. Lore, No, Pará. bueno, bueno. te tienen que Pará, decir que no. no. No, a mí- Pero si vos también vos dijiste. Muy pocas veces he encarado, muy pocas veces, porque Bien. la verdad no lo necesitaba. Qué grande, Venían varios. y a Venían varios, venían y a a varios les dije que montones. no. Lista Para de varios les dije espera que no. tenía. Qué genial. Claro, qué tenés que genial La humildad que sos. maneja es Te tremenda. cuento Está una bien, ra- hay que tener confianza. Sí. Te cuento una rápida que hice Sí. una vez. Estaba en un barcito y me gustaba mucho un chico y estaba con el celular así. Yo fui atrás y le marqué mi número de teléfono. Ah, atrás. No. Demonio O sea, completo. pero no era un Espectacular. chico cualquiera, Grosa, sino Lore. uno que venía siguiendo Alto yo todos los yaguaretera. viernes. Ah, ya lo Y tenía digo, en lista, este lo Lore. quiero, este lo quiero, bueno. Lo y estaba aparte stalkeando. me miraba, y yo lo miraba y no accionaba. Digo, no, bueno, voy yo. Y de atrás. ¿Para qué teque, hizo, teque. Lore? Me muero. Lo inti- Nada, se sonrió y después al otro día me mandó mensaje. Activó. Esa. Y Bien, hubo encuentro, bien. hubo encuentro. Muy ¿Qué bien. fue lo más Muy bien, loco ¿no? que hicieron para conquistar a alguien? Buena pregunta. Lo más loco no sé. para conquistar. Que dijiste, che, me gusta, pero no sé cómo llegarle. Porque viste, hoy capaz que si nos tocaría la época de ahora, tenés Instagram, tirás allá un like, un Claro. volador. Es más fácil ahora. Y es más fácil. Pero en ese momento, Y no sé, boludo, inventar por ahí algo para... Inventar algo que... Una realidad paralela Ah, como tremendo. para que no sepa mi identidad. No sé, cuando era más pendejo, viste que te pasa eso. Si sos, no sé... No sé, por ahí te da vergüenza de dónde sos. Sos de Verazatei, por ejemplo. Me muero. Y estás con una piba de Capital, por ejemplo, ¿viste? A mí me ha pasado. Vos Antes, levantabas hace mucho. No, pero pará, te digo. Me ha pasado de que... levantaba el Negabas veraza, negabas veraza, es tirabas. diferente. Claro, y porque es muy conurba. Pero tirabas un Quilmes. Porque un montón de Era gente, aquí, vos imagínate bueno, gente que vive en bueno, Capital, Quilmes. departamento, Ahora ¿viste? sí, claro. Esa onda de que salimos siempre. Yo, los billetes ahí contados, ¿viste? Claro. Contadísimo, pero bueno, porque me manejaba así y me tocó en un momento vivir, andar mucho por Capital y conocí una chica que tenía un excelente, ya tenía su auto. Yo Oh. me tomaba la L roja Claro. en el correo y me bajaba en Claro. Había que taxi, recontra olvídate. Y amigo. Un mundo bondi. en ese momento los bondi no tenían aire acondicionado. Claro, entonces me Llegabas pasó de allá, ¿sabes cómo Chivaba. llegaba?
Sí, no. Entonces, viste, como que vos le querés dibujar en un mundo fantasioso y si te la encima- terminás creyendo, bueno, y después cuando te. Bueno, Y se sostiene no lo que está se bueno. pueda. Tipo Cenicienta. ¿viste? Hasta Se donde hace las da. 12, No, pero- le Claro. le Y bueno. llegabas a decir Verazategui, ¿sabes No, qué? baja. Ni chance. Claro. de probabilidad. ¿Qué? Aparte, Pará, bueno, Flaco, ¿dónde- uno tenía que primero, mantener ¿dónde una queda imagen, Verazategui? ¿viste? Tenía que mantener una imagen. Claro, te preguntaban. En un momento, sí. ¿Dónde perdón. queda Verazategui? Te preguntaban. En un momento era, ¿te acordás? La mancha de mierda más grande que había acá en el Claro, agua, ¿te que acordás sí, vos? Maru Botana. Era Verazategui. Gracias, Dice, Maru Botana. Le mandamos- No, no sabía. Verazategui. Eso lo dijo Maru Es un Botana. inodoro. La mancha de mierda más grande de conurbano. Donde Sí, va sí, toda sí. la mierda, dijo. Sí. Maru Sí. Botana. ¿Me amigo. estás jodiendo? No sabías dijo. eso, vos vivís en No. Hudson. Es persona no no grata. lo sabía. para También la nosotros. mierda esa te Yo no tocó a soy de vos. O sea, no te hagas la que no, que porque vivías en el canto y te tocó la mierda porque sos de Verazategui. Claro, Maru amigo, Botana Hudson. Es de Belgrano, ¿no? Igual bancamos el municipio de Verazategui. Lo recontrabancamos, Sí. muerte. Esto ya era de época cuando Sí, era joven. antes, Claro, era el Bruni antes. joven. Ahora. Bueno, ser de Verazategui no te sumaba. No, y medio Quilmes que- sí, ¿no? Tengo una anécdota también de Sí. eso, pero bueno, tengo Tirá, tengo pero estamos hablando. Dale, Lore. Porque era, como era Dale, un sí. tipo un yaguareté, era alta cazadora. Andaba- ey, Imagínate las andaba que ahí, tiene para tipo, contar. Se iba desplazando, está bien. Depredador. Depredador. Sí, qué lindo. Bueno, qué lindas pero épocas. te diste los gustos, 16 años, 17 El añitos. pibe algún este, momento una preguntita, contaré. Lore, me quedó Bien, ¿no? de antes. El pibe este que le marcaste el teléfono así, ¿vos ya lo veías de antes? ¿Era como ese pibito fachero que vos ya querías? ¿O lo viste ahí mismo, te gustó, pum? No, era el DJ del bar. Ahí va, amigo. Eso para mí era así. A fondo. Lo pregunté, pero para mí había algo de En antes. el momento en el que salió de esa cabinita, y Claro, yo amigo. estaba ahí tipo... Esperando. no, Tipo de la que va en el Berreno, bondi agarrada al de fierro. Berreno, Estaba tipo sniper, amigo. De Estaba- Berreno, ¿es así? De Berreno, sí, De sí, sí, Berreno, de Berreno, bueno, total. sí, tipo... Mírame, Es De buenísimo. Berreno mortal. Mírame de nuevo. Choferes de colectivo. Pará, loco. No, Tengo pará, sí. anécdotas A los también, 14, pero claro, no, pero chabón, no. de- Yo Al tengo, paso, no boludo. tengo. Tengo con choferes. anécdotas, pero no. En segundo año agarré el Era escolar. multitarget. Ah, Lore. Había- Lore, el no, multitarget. Pará. ¿Puedo tirar un- Mecánico. Ya que entramos en esa, Retiran- Yo Lore. iba de lorito, Pero ya que chicos. entramos en esa, profesor, yo tuve una historia. Yo tuve una historia. Guarda, guarda. No, mis historias, yo tengo Conmigo 46. tienen Sí, para sí. hacer un... Ya Sí, prescribió profesora. un profesor que estuvo intimó con una compañera que ¿De era colegio? como- sí. ¿Qué? Ah, pero los No, no es una profesores historia eran que- cazadoras. Ojo, Ta, tan, ey, ta, ta. ojo, porque no te salva el ni chabón, burlando. en esa época para nosotros era un viejo, pero un chabón, ponele 27 años, chapas, Claro. fachero, Claro. tipo Charry, ¿te acordás de Charry? bien. Entonces las pibitas estaban todas Se meaba. a fondo y bueno, Se me daba. sucedió. Por eso te digo, Lore, ¿algún profesor? No. No, que haya consumado algo no, pero sí, así Que te tiroteo. gustaban, sí. Mundo Tiroteo. profesores, amigos, La ¿viste? sa- Cazadores, los El profesor Sí, real ¿no? no. Igual El que profesor de los gimnasia reales, es más, sí. el más comedor. Igual que los colectivos. Real tengo Come bien muchas. el profe de gimnasia. Yo conozco ¿Sí? un montón de casos Sí. de ¿Montón? profesores, sí, no conmigo, pero sí por ahí mi profesor Siempre de es otro, ¿viste? matemáticas. Siempre no, es otro. mi profesor de matemáticas de la escuela, que era, me acuerdo, era un pibe de California, rubiecito con el pelito por acá. Era un Nunca surfer. te va a salir un albañil, ¿viste? Tipo, Romy es la Nunca chica uno que de tiene mi cono anécdotas rural. ¿A qué premium. escuela habrá ido Romy? Romy, seguí, Romy. Pará. Ya está. Entonces el pibe se había enamorado de una chica que era un año más grande que yo. Yo estaba por en sexto, sería en cuarto y en quinto. O sea, no sé, como antes era distinto. Ahora Sí, esto tendría como, bueno. 17. La piba. La piba estaba en Ta, último tan, ta, año, tan. 17, se reflayaron, el chabón, apenas la piba cumplió 18, blanquearon. Y ahora se casaron y todo. Ah, tipo Era una historia una historia de amor. de Tremenda amor. historia. Para Final llevarla a feliz. Netflix. Ah, Eso. Final feliz Final nunca. feliz. Mejor. lindo el final feliz. Final feliz. Sí, 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 sí. Hola, buenas. Le mando creo que un un día hay que saludo a mi hacer, tía Lore y a anécdotas. todos ustedes de Inprox TV. Pará. Los miro todos los días desde el colegio, todos los jueves y todos los martes que tengo hora libre, Qué fenómeno. de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, los quiero a todos los que están participando, los sigo y nada, los quiero un montón. Mensaje para Gracias, Lore, que no lo pudo Valen. escuchar. Pará, Vale. pasalo de vuelta, hacker, un O lo minutito. subo acá en la No lo compu, puedo creer. Sí, ahora sí, Valentino. Pasalo de vuelta. Qué fenómeno. Dice, le digo a Valentino. es el hijo Gracias, de- Lore, por los plantines de tomate que me regalaste. Sos una genia. Qué espectacular. Un- amigo. debe ser un alumno Gracias por tuyo. los plantines ¿Quién de es tomate. Valentino? Valen Te Rossi, un amo, audio te hermoso. amo. Ay, mandó. no, voy a poner a llorar. basta. Un audio Tierno hermoso. total. ¿Quién Gracias, no, no, Lore, no. por los plantines. Patan, sí. ¿Quién unos mandó plantines. el plantín? Te amo, Valen. Unos Tenemos un plantines saludo de. también sí. para Lore de Romina, tu hermana. Buenas tardes para todos. Saludos. a Vamos, mi Romy, hermana. la mujer Saludos, ciclista. Romy. Saludos Ella a sabe Romy. todo sobre bicicletas. Sí, ¿qué más?
¿Hay algo más? Me quedó un mensajito que me gustaría leerlo de María del Pilar, que también nos saluda. Sí. Hola chicos, que tengan un lindo programa, como siempre los estoy escuchando desde Merlo, San Luis, de donde me encuentro hasta la semana que viene. Así que saludos para María también. Para María. Ahí nos está haciendo el aguante. Genial. Sí, espectacular. Qué lindo, Mer. Bueno, así estamos. Familia. Sí, mejor amigos. cortemos la cabeza. No, Sí. el último bocadito para mí, lo que sería el mundo depredador de profesor, para mí el que Che, está Nachito, más vos no arriba- tiraste ninguna. A ver, Dijiste eso. que ¿Vos sos cazador o depredador? Yo Digo, era- presa o No, no. cazador. Este era un nunca tipo, fui un gran Ricky cazador. Martin. No, Que lo no. encaraban. Pero para que te quería está Nacho tenía diciendo- pelo largo. Yo creo que Yo tenía pelo y yo pelo creo que a largo. Nachito Sí, lo mirá, encaraban mirá. mucho. Tiene Te unos está ojazos, Nachito Nacho, lo tío, tiene unos encaraban mucho. ojazos Claro. hermosos. Sí, estoy Pará. viendo acá. Ay, ese Con corazón. Bruni estamos haciendo una historia acá y estamos Hermoso, muy hermoso fachera, pibe. No, pero Están quería muy decir esto, juntos. del profesor, para mí, el que está más arriba tipo cadena alimenticia, coordinador de viaje. Yo Ese se empacha. ¿Sí o no? Amigo, lo No. hemos hablado. Yo tengo mi primo que era Bueno, coordinador de de eso, viaje a Río de la tengo Plata. una anécdota. No pero quiero después la contar cosas, cuento. amigo, porque era Cuidado, tremendo. Robert. Sí. Otra no sé si ahora está como más. sí, es lo porque, mismo. amigo, eran Para mí que sí. pibitas, Sí, amigo. la realidad. Para mí que sí, Es lo porque ¿Es lo mismo? Bueno, Sigue Romy igual. sin filtro, ¿cómo se llama? No, encima se seleccionaban a No, amigo. pibes y pibas que estaban buenas Sí. o están Claro. buenas. Bueno. Digamos. El que seleccionaba era Sí. como Yo tenía Era un El compañero, tarjetero de sí. boliche en su momento también. Está copia alto. como loco. No, el tarjetero Sí. está el Un free. públicas. El- sí, públicas, ese. que sería como el más cool. RPP. Sí, el sí. Bueno. RRPP. Mi primo era pública de boliche y coordinador de viaje. O sea, el chabón tenía como Era un el doble combo. come, No. La tiene gastada. total. Sí. La gastó. Romy, vos estabas por decir algo. No, que yo me acuerdo una vez que tenía un compañero que era como medio facherito, que lo habían contratado. Terminamos el colegio y lo contratan apenas terminamos. Chicos, tenía 19, 20 años. Ya era mayor de 18, lo contratan para una empresa de viajes. Y el pibe empezó como a buscar gente que se quiera sumar. Y me acuerdo que yo tenía, no sé, 21. Me llama y dice, no, vos tenés que venir. No sabés lo que se come ahí. Yo tipo... O sea, el pibe iba a claro. comer. O sea, Claro. Todos querían estar con el coordinador. era una Sí. Encima locura. estaba bueno, Pero claro. yo no sé si Sí, con las sí, yo no fui a coordinadoras- Barileche, patrón, a Barileche. La idea pica, a Barileche. Además, no fuiste Me a quedé con la te leche de reperdiste, ayer. amigo. Yo no Yo fui a tuve la oportunidad de estar con un Bariloche, Barileche. patrón de escasez. Pará que Ro acaba Mi de viejo decir estaban en la algo. lona. Que Ro. tuve la oportunidad de estar con un coordinador. Ah, Y el vamos, más un retirado aplauso. de Abrí esa todos. puerta, amigo, porque era más probable. retirado de todos. Bueno, ya Ustedes, está. chicas, ¿no? Viola. No, el coordinador No, no. no. Mira, bueno. A mí me pasó que una vez con mis amigas, yo ya mucho más grande, mis amigas venezolanas que vinieron a visitarme, nos fuimos a Bariloche. Sí. Apa. En invierno, fuimos a esquiar. Listo, llegamos y ¿qué hacemos? Íbamos a tomar algo y preguntamos qué onda ganó. Acá todos los boliches pendejos, o sea, olvídate. O sea, acá están todos los boliches de Bariloche. Colágeno. Es más, Es está verdad. todo lleno. Bueno, obviamente entramos diciendo, chicas, ustedes acá no vayan al VIP, porque ya son como los padres de Claro, no. Claro. Y que sí, obvio. Y sí. Teníamos 30, ponele. ¿sabes? Nos mandaron al VIP. En el VIP Vos te estaban... casaste grande. Yo ahí no, tenía 27 en ese momento. Yo me casé, sí, 29, 20... Bien, no, 28. tuviste tiempo para Sí, hacer tus sí, andanzas. sí, sí. Nos fuimos al Claro. VIP. Pará, nos fuimos al VIP y en el VIP estaban todos los coordinadores. Cayeron al mejor lugar. Todos los era una cosa, los tipos, claro, ya se habían comido todas las 70.000 pendejas Están del sobrados, boliche, están ya sobrados como los estaban, leones, claro, ¿viste? De Nat Geo que están ahí ya comiendo. estaban como estaban desesperados, una cosa desesperada. Se te tiraban a mansalva. Era una desesperación total. Decí que ¿Agarraste yo en mi algo? época no, yo en mi Es que época a de los soltera jóvenes estaba les gustan soltera. las mujeres adultas Yo también. en mi época de soltera estaba soltera. Dice, Pero soltera, tenías uno, literal. vos tenías soltera- aún como soltera hasta un qué edad? fijo. 27, 28. A los yo me ay, no me acuerdo, No pero quiere meter la gamba. No, claro. Fechas. no, yo estuve. Gracias, hacker. de Ahí sí te digo, novia- lie to me, viste, que dice, miró para un lado, Sí, ¿no? ¿viste? sí, Te agarran sí, de sí, lie to me, sí, te sí, liquida, Que sí, yo amigo. estudié Ahí PNL está. y yo lo tengo invertido y eso es lo peor. Entonces el mundo me dice, ¿pero vos estás recordando o estás inventando? Claro, bueno, salió bien. Bueno, igual. 27, Y- 28 años. Bueno, Está bien. yo en realidad estuve de novia, iba y venía yo, y en un momento me separé de mi ex, que tendría, no sé, 24 años, y no, o sea, y soltería. Dije, yo quiero estar Full sola. soltería. Pero Castidad. full soltería, sí. Full, hasta el que me puse novia con Fer, que no sé, 27, no me acuerdo qué Está tenía. bien, pero Agarró a viviste tus Fer, lo años. destrozó. 4 años de castidad, dijo, boludo. 28, 4, ¿no? No, al revés. No, amigo. ¿Vos, Lore? Como No, sin- vos estás sin tener sola. relaciones, Bueno, 3 no, años. nada. Nada. Estás Sin casada, relaciones. no le No, entendí al revés yo, perdón, No, Tommy. nada. Yo entendí como que dijiste, Está bueno. bien, al hiciste- revés, yo ¿cómo se soltera llama? era Si estás soltera. hasta los 30 haciendo
soltero y llegó con 70.000, 80.000 kilómetros ya. Sí. Sí, si le metiste No listo. te da el cuerpo. Claro. Sí. Tenemos un mensaje. Yo me Amigo, retiré con poco kilometraje. Yo a los Casi 22, seco, casi nueve. Igual, Nuevito, amigo. bastante bien. Igual que yo disfruté bastante. Apa. O sea, no es que... Bien. A mí no me metas hacer esa bolsa. Que no, dale, contá. Conmigo no fue Pame por- Castillo, Yo tenemos era un un mensajito. niño. Pame Castillo. ¿Quién es Pame Castillo? ¿Alguien Pame la conoce? Castillo. Una oyente orgánica, por dice favor, lo te lo pido. siguiente, nada, No, mirá, gracias, Diego, señor. mi ex peluquero. Y Bruno, un genio. Así que Vamos, Pame vamos Castillo, no sé todavía. ustedes. Vamos. Saludamos a Un Pame. saludo para Pame Pame. Castillo. Club Pame de fans. Castillo. Bueno, le Vamos, mandamos un saludo Pame. a Pame. Espero que siempre te haya dejado bien en la pelu. Algún capaz de color. ser un reclamo. ¿Qué No lo más? puede ¿Alguien creer, más? no lo puede creer. ¿Audio tenemos, hacker? El hacker. No te El preocupes, no te hacker. preocupes que el hacker tiene un audio y te lo va a Sí, mandar sí, en sí, cualquier sí, está momento. bien, El está hacker hace excelente lo que eso. quiere. por Vos ser estás sincero. así diciendo, contando Están- algo re profundo, llorando y el hacker te manda el audio, no te preocupes. Está excelente. No hay audio. Bueno, Bueno, es hora de la columna de Lore, ¿no? ¿ya estamos en hora? Son 3 Escura. y 10, sí. Espectacular. Y aparte, como que re quiero que venga esta columna. Lore porque- querida, Lore querida. Bien. Se vienen los El efecto. mosquitos. Mirá, como el hacker no se lo tira, se lo hace. Te lo hace ella misma. Orgánico. Claro. Muy bien. Está bien, dale, hacker, no bueno. te preocupes. Ay, Lore capitulones. ¿Dónde están capitulones? Che, ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde están los Ahí Ahí está. está, ahí Ahí está, llegó. apareció el mosquito. Ahí Lore, Sí. ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo Me tranqui, alegro tranqui, mucho. tranqui, paloma. Ok. ¿Qué nos vas a contar hoy en tu Bueno, columna? hoy vamos a hablar un poco sobre el dengue, ¿no? Esta columna me trajo un poco, o sea, digo, vamos a hablar del mosquito, porque bueno, el tema está ahora en auge, la enfermedad y demás. aparte escuchás dengue y Ahora pensás que te van a viene meter el la mano dengue. en el bolsillo. ¿viste? Claro. Y hay algo que yo, por Más o supuesto, menos. estos temas los doy en clases y yo siempre les digo a mis alumnos, arranco con esta pregunta. Sí. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan a una persona que dicen, uy, me picó el dengue? ¿No? Sí, que me picó un ¿Ustedes qué mosquito. piensan? Que te Me picó un mosquito. Yo ¿Vos? también, Claro. yo también, Lore. Claro. Sí, que Uy, te picó un mosquito. me picó el dengue, digo. Sí, bueno, los matamos. chicos también ¿Qué piensan chicos? eso. Los- Mis tus alumnos. mis alumnos. Bien. Entonces, yo quiero dividir este tema. ¿Por Sí. qué? Porque el dengue es una cosa y el mosquito es otra. Ajá. Bien. Mosquito. Tienen relación, pero son dos cosas diferentes. Bien. A nosotros nos pica el mosquito, ¿sí? Y nos transmite la enfermedad que es el dengue. Ajá. Bien. Bien. Bueno, vamos. ¿Y el mosquito de dónde lo saca el dengue? Ahora lo voy a explicar Disculpa, muy bien loco. detalladamente, como con una historia, como para que no te aburra. Qué hermoso, Lore, gracias. Bien. Gracias por estar. Bien. O sea, el dengue no es un mosquito entonces. No, el dengue no es un mosquito. El mosquito que transmite el dengue se llama Aedes aegyptis. Bien. Entonces, imagínate, uy, me picó una Aedes aegyptis. Ya está, Queda esa. como ¿Viste medio que- goma, ¿no? Sí. Y segundo te lo digas. Segundo ¿Cómo te lo digas. Si lo complicado? dice el Nordelta, capaz que te tiran esa. Ay, el Aedes me picó. Acá en Vera te dicen No. el dengue. Claro, pero eso pasa. Ven un mosquito de patitas blancas y dicen el dengue. Ahí viene un dengue Exactamente. volándote. Es que ese es el Aedes aegyptis, el que tiene las patas blancas. Ahí nos Ahí está está. mostrando Las el características. hacker. Hoy me viene una el- cebra mosquito. Qué impresión cómo el aguijón. Lo ven Ahí. así tan chiquito Las y capas tiene, de la- o sea, es tan compleja su anatomía que yo les voy a contar, les voy a resumir un poquito. Bueno, se caracteriza por tener sus patas que tiene escamas de color negro y blanco. Ahí va. Así lo detectamos a simple vista si lo agarramos con la mano y lo vemos, ¿no? Sí. Bien. Tiene, como ven, como una aguja. ¿La ven a la aguja? Tremenda. Como que Sí, está sí, sí, penetrando sí. en la dermis Tremenda. y está llegando ¿a dónde? A los vasos sanguíneos. Ahí va. Ajá. ¿Bien? Esta es la hembra. La hembra de la Aedes aegyptis, que por cierto, ¿saben qué significa? No. El molesto de Egipto. ¿Sí? Ah. También se lo dice el mosquito mascotero porque es el mosquito que vive en los domicilios. No vive en el campo, vive donde estamos nosotros. Mirá. Existe el mosquito macho y el mosquito hembra. El mosquito macho, él se encarga de ir a buscar el néctar en las flores, la pulpa de las frutas para alimentarse. Pero ¿qué pasa? La hembra también hace lo mismo. Pero cuando el mosquito macho y el mosquito hembra se juntan, que en los animales se llama cópula, ¿sí? Sí. Ahí en el enjambre
volando, se unen, la parte, bueno, acá no aparece en el dibujo, pero se une la parte masculina del mosquito con la parte femenina, ¿sí? Y el mosquito macho le pasa los espermatozoides. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Voy bien? Sí, ¿Sí? sí, señor. ¿Viste que tiramos esa? Muy bien, señor. Estamos entendiendo todo. Sí. Bien. Escuchen esto. Sí. Cuando el mosquito macho le pasa a la hembra los espermatozoides, ella tiene como una biblioteca de espermatozoides. ¿Qué significa? Biblioteca de... Se llama Golosa. espermoteca. Ella guarda espermatozoides porque imagínense, no puede estar todo el tiempo ahí copulando con los mosquitos. Claro. Ella tiene que producir huevos. Bueno, una vez que... ¿Lo puede hacer una sola vez o varias veces? No, normalmente lo hace una sola vez porque tiene un reservorio. Ah, Imagínate que dentro de eso, es un mosquito. Sí. Es algo chiquitito. Estos mosquitos duran entre 30 y 40 días, o sea, viven bastante. Sí, sí. Se mueren solos, digamos. Sí. Si no, no agarra a alguien que los mata o algún veneno. Imagínate que se le rompen las alas, se le rompen igual las 30, patas. 40 días. Es te una todo el banda. pueblo. Sí. Claro, ¿Y con la biblioteca qué hace? Bueno, entonces con la espermoteca. Espermoteca. ¿Sí? Hable bien, alumno. Espermoteca. Bueno, tiene el reservorio ahí. ¿Qué pasa ahora? La hembra, que es la que va a poner los huevos, necesita nutrientes para que estos huevos se formen dentro de ella. Entonces, ¿qué hace? Empieza a chupar sangre de los animales y de los seres humanos. Ahí está el quilombo. Ahí está el quilombo. Claro. O sea, no es alimento del mosquito, es nutriente para el huevito. Exactamente. Ella dice, evolutivamente han detectado que la sangre tiene nutrientes que hacen que se desarrollen los huevos. ¿Me siguen? Sí. Ok, listo. Claro, o sea, nos pica para mantener su especie. Para Tal cual. Pobre, Ay, un punto. pobres, La hacemos sí. pelota, Es que, pero- ¿saben una ¿Entendés, cosa? amigo? Después te agarra la... Bueno, La y... agarra dengue. Perdón, disculpa. No, está bien. Sí, sí. Lo que pasa es que el fin último de todos los seres vivos, bacterias, hongos, Claro. plantas, animales, es la reproducción para que la especie no se extinga. Claro. Menos los seres humanos que, como tenemos conciencia, nosotros decidimos si queremos o no reproducirnos. Exacto. Claro. Pero el resto tiene que perpetuar la especie en el tiempo. ¿sí? Claro. Entonces, siempre van a querer reproducirse. Bueno, entonces, acá empieza la cuestión. La hembra, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Los mosquitos Aedes aegyptis, no todos tienen el virus del dengue dentro, ¿ok? Supongamos que Diego tiene dengue, Alejate. ¿no? Es un suponer. Sí. Y Nachito no tiene, ¿ok? Bien. Sí. Viene un mosquito de Aedes aegypti hembra, lo pica a Diego y se lleva la sangre de Diego que está infectada con dengue. Ahí va, claro. ¿Sí? Bien. Ahora ese mosquito sigue circulando y lo pica Nacho, pero todavía no lo contagia. ¿Por qué? Porque cuando el virus entra dentro del mosquito hembra, el virus necesita un tiempo para reproducirse. No es que, entró y ya contagia. Sí. 14 días tarda el virus del dengue para que se reproduzca dentro del mosquito. O sea, Muy hay como bien. una reacción química dentro del O sea, que mosquito. Diego Sí. Sí, amiga. No, perdón, termina. Que como que hay una reacción química dentro del mosquito que al mezclarse con la sangre humana o animal, de lo que sea, y ese reservorio de espermatozoides, ahí se crea el dengue, el virus. No. No, Cuando- el dengue los trae de mí, digamos. Claro. ¿Qué? Pero si nadie tiene dengue, entonces el Aedes aegypti te pica y no pasa nada. Exactamente. O sea, que eso son es lo que hay que casos muy entender. Bueno, eso remotos. digo, lo que está diciendo Lore es épico, porque, o sea, las probabilidades son mucho Muy más bajas de lo que mínimas. creemos. Porque te tiene que picar uno que justo hizo toda esa movida y pasaron los 14 días y no se Y murió recién. también. Es como porque sacarte chau, da el match loto, point. boludo. así. Claro, O sea, amigo. tener en Qué casa loco, un boludo. Te da infectado tranquilidad con- para mí esto, ¿eh? Sí. Sí, igual Ro. está bueno verlo. O sea, No. tener en casa un infectado con dengue no significa que todos los que estamos ahí nos vamos a contagiar. Es probable Claro, que hay se más contagien. probabilidad. Sí, hay muchas probabilidades de que se contagien todos porque andan ese mosquito y otros más que ya portan el virus del dengue, anda por ahí.
Sí. Y lo Porque pica se él. queda en el domicilio. Claro, es como si fuera el Viven en el COVID, pero domicilio. esto se contagia a través de un mosquito, digamos. O sea, si en la calle es muy difícil que te pique un mosquito y te agarre dengue, digamos. Sí, O sea a los que ahí alrededores de entendí. los domicilios. ¿Es la Tiene que única haber enfermedad sí. que puede transmitir el mosquito este? No, también enfermedades. el Zika y el chikungunya y la fiebre amarilla, por lo menos. ¿Zika es un tipo de Fiebre amarilla mosquito o es heavy, una enfermedad? No, el Zika es la enfermedad, como el dengue. Ah, Pero y tiene el- otros síntomas y aparte se contagia por transmisión sexual y deja secuelas en los niños cuando nacen. Chukungunya. Sí. ¿Quién El carajo le chikungunya. puso ese nombre? Chukungunya. ¿Sabes qué Seguro la significa? bichuca, todo Chukungunya, chukungunya. África, ¿Qué mierda es eso? no sé, por ahí, ¿De ¿no? dónde vendrá, Lore? La matamos con la pregunta. No, Andá no lo googleando. tengo. ¿La El sabe? chikungunya significa el que se encorva, porque te da tanto dolor de articulación que el cuerpo tiende a encorvarse y a No, hacerse. amigo. Ay, no, Tremendo. es La sacó del ángulo, Sí, Lore. sí, lo Bien, tenía sos ahí una en- genia, en- Lore. Wow. Qué loco que esto es muy importante. Me quedé impactado con el dato. De que hay más probabilidades de que te pique si hay algún contagiado de dengue en los alrededores. Ahí es donde es peligroso el Aedes aegypti, porque va a agarrar la sangre de un contagiado de dengue. O sea, no se va a trasladar el mosquito 3 manzanas para ir a picar a otro. No, va a ser no. ahí en la zona. No Chabón se queda recorre en un tantas radio distancias. Está bueno. Eso está bueno. Eso lo hablamos el otro Sí. día. Sí, y algo muy importante que ahora empieza, ¿no? Toda esta movida del mosquito, es que, por ejemplo, ¿vieron las macetas que abajo les ponemos platitos? Sí. Bueno, a veces ese platito está seco y vos decís, bueno, ahí no va a ir el dengue. Pero ¿saben qué? Los huevos pueden estar latentes todo el invierno y en No. cuanto le tiren agua, eclosionan Me y estás aparecen jodiendo. los ¿Cómo, Aedes cómo, aegypti. Alto cómo? criadero de mosquito. O sea Repetime, que a ver. no ¿Repito? tenés agua, igual puede haber larvas ahí. Exacto. ¿Y puede poner Los huevos en la huevitos, pileta? larvas todavía no, porque primero... Huevitos. Primero están los huevitos ahí como latentes esperando que las condiciones Los huevos no se ven. ambientales... No, son muy pequeñitos. No se ven. No, casi O sea, que ni son se ven. No. Chiquititos y. Chiquititos. Está bien, está bien. No, Chiquititos está y bien. negritos. Esta vez fue la culpa No de se ven, Nacho. no se ven, pero si queda en el plato, diga, como los pibes del fondo. Che, bueno. en el platito se quedan ahí y por más de que esté seco y después cuando le tiran agua eclosionan, o sea que explotan los huevos y y salen los mosquitos. Claro, eclosionan los huevos, no, y se produce primero la larva. La Tiene que larva pasar tiene- mucho tiempo, ¿no? sí, ¿Cuánto son- pasa? ¿Cuánto tardan más o menos? Y unos 14 días. No puede Claro. ser que 14 Desde que el días. mosquito Ahí, deja el claro. huevo hasta que Cortale la sale. Ahí entendí, Se convierte claro. en mosquito. Sí. Bien, hay una pregunta, Lore. Sí. Isi Benítez nos pregunta. Lore, ¿qué hay de cierto de que hay algún mosquito que mata al que tiene el dengue? Qué buena pregunta. ¿Un mosquito que mata a otro mosquito? Claro. Mm. Es como que criás Es a la ese batalla. mosquito. Raro. Mata ¿Qué al hace que ese tiene mosquito? el dengue. Después lo vamos a No, buscar. un mosquito Lore, que ¿qué? mata al que tiene el dengue. Pará, no, ¿sabes que no es Porque un viste mosquito? que está el es, mito, es lo que ahí yo te entendí yo. decía. Claro, no es un mosquito en realidad. Por eso Lore me dice, no, los mosquitos no, porque no se comen entre Sí. ellos. Sí. Pero es otro tipo de bicho. Hay un bicho que parece un mosquito, que es más grande, que no tiene aguijón, que hay una teoría de que se come los mosquitos. Ah, Criaderos Pero no de ese. es un mosquito. Y así como Ah, hicieron bueno, los es un- Como Simpsons. los Simpsons, Sí. mira, Claro. el koala te trae. Para mí lo que pregunta Isi, porque hay un mito de que si, ponele, te picó el dengue y te vuelve a picar otro mosquito, no sé Que qué tenga tiempo, te puede matar. Ah, sí, sí, por Ah, supuesto. Isi. esa es Hola, la Isi. pregunta. Te mando un beso. Ay, me Cagué agarrame. todo. Sí, sí. A ver, Cuanto más vamos te a poner pique, un más, ejemplo. más peligro corres. El dengue tiene 4 tipos, o sea, vamos a suponer que es un helado de 4 sabores distintos, ¿sí? Sí. Es el dengue que tiene 4 serotipos. ¿Qué pasó? Me hace intentar. No sé, miren, No. hay que separar. Dale. Profe, se tiene que Ay, la sentar profe, separado. perdón. Lore, Solo el del- helado de 4 sabores. Solo Sigamos, solo perdón, del perdón, fondo, perdón. me parece. El No, helado de 4 separalo. sabores, Bueno, Sepáralo. Sí. Voy a la pregunta Sí. a responderle a Isi. Hay 4 serotipos del dengue, o sea, del virus, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, el más peligroso es el serotipo 2, que ese puede causar hemorragias. Claro. Ahora, si te picó el del serotipo 1, vos tuviste el dengue clásico. Pero si te llega a picar otro de cualquier serotipo, puede ser hemorrágico. Entonces sí puede llegar a matarte. Ah. Qué palabra, Está ¿no? bien, Fuerte. no, está bien, Sí, está sí. bien. Pero, No, sí, pero sí, o sí. sea, hay que ir Igual- al médico, te controla, no es, o sea,
con un control se llega a curar la persona. Eso te iba a decir, Lore, ponele que tuviste dengue y después te vuelven a picar, ¿no? Que ahí ya sería algún tema. Las probabilidades igual es muy baja, ¿o no? Que sí, te mueras. es muy baja. Muy Después baja. voy a hablarlos de la vacuna también con respecto a esto, al finalizar. ¿Cuándo hay como una respuesta? ¿Cuándo realmente decís, che, estoy medio en peligro, digamos, y tengo que ir a hacerme ver? Sí. ¿Viste? Porque por ahí te pica y sentís tipo una fiebre, medio pachucho, pero ¿cuándo es realmente que tenés que ir a Diego, hacerte ver? Porque porque por ahí, viste que hay gente que dice, no sé, creo que las encías empiezan a sangrar. Sí. No sé. Claro, Pues ese es porque uno de los vos- síntomas, ¿no? Sí, el tercer día, Que o decís, sea, bueno, estoy hasta las bolas, digamos. a vos te pica el mosquito y el tercer día ya empezás con fiebre. Empezás Claro. con fiebre, con dolor detrás de los ojos, dolor en todo el cuerpo. Y si esos síntomas persisten durante 7 días y desaparecen, ya está, tuviste el clásico. Bien. Pero a partir del 7º día es clave. Porque si te empiezan a sangrar las encías, a tener sarpullido en el cuerpo y a tener como hematomas, Si ahí no hace nada. ahí hay que acudir al médico porque es para internación. Pero es importante pasar la info, porque hay gente que dice, me salió un sarpullido. Me tomo un Curaplus y nos Claro, vimos. por el polen de no sé Viste qué. que todo Curaplus. Y por ahí la gente se deja estar y cuando llegás al lugar ya estás en una situación media de riesgo. Lore, ¿qué Sí, opinas claro. de eso? De, viste, me tomo un Curaplus y chao, como medio la automedicación ahí, tengo fiebre, como todos se meten en la misma canasta. Ese es un tema que está bueno, porque Nachito. levanté fiebre, pum. El otro día hablábamos de Acá eso. una bióloga. ¿qué opina? Vamos a traer Lo un que médico. está- No, pero bióloga mucho mejor, porque Es toda un la tema parte- delicado. Lo que está contraindicado es el ibuprofeno. Porque el ¿ves? ibuprofeno Ahí está. es un vasodilatador, ¿sí? Claro. Aparte de ser un analgésico y antiinflamatorio. Y lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y el dengue está ahí metido en los vasos sanguíneos Claro, que te los lo hace potencia. finito. Exacto, Claro, lo amigo. potencia. Es Entonces preferible Ten cuidado. paracetamol. paracetamol hay que tomar. Yo siempre se lo digo a Ibuprofeno no lo recomiendo. Igual que con otros casos que no voy a Bien. mencionar porque Sí. nos van a cerrar. Sí, Pero mucha Claro, gente que... con lo otro sí, también. sí, Sí, por las total. dudas, ibuprofeno no. Bien. María del Pilar Benítez nos dice, me encanta el tema y con qué se mueren. Bueno. Uy, hay Muy un montón de complicado. mensajes. Sí, hay muchos mensajes. A ver, ¿querés No, le no, contesta, contesto? contesta. Bueno, Vamos de a uno. la realidad es que hay muchas fumigaciones en los municipios, pero lo contra que tiene esto es que mata a todos Claro. los insectos benéficos Claro. que sirven Claro. para el ecosistema. Sí, vos sabés que a mí me da cosa eso. Y Me- aparte, estos mosquitos se potencian, evolucionan, se hacen resistentes, como las bacterias a los antibióticos. Sí. Bueno, estos a Tremendo. estos químicos que los matan. Claro. Claro, a una escala chica, cuando tomás un antibiótico que barres todo, que por ahí te ayuda en cierto sentido, pues te estás arruinando otro, es lo mismo a escala más grande. Tal Entonces, cual. matamos a los mosquitos y matamos todo lo otro. Exacto. Es la que solemos hacer. en Que general, con los Lore. antibióticos matás la flora de los Eso. del intestino y Claro. bueno. Lo mejor es tener un grado de conciencia en cada hogar y tratar de cuidarse de la mejor manera, no dejar recipientes con agua. Igual lo que decías vos de que los platos de las macetas, si están secos, dejan los huevos y le cayó un poquito de agua, se reactivan. Sí. O sea que estamos en peligro constante, porque los huevos pueden estar ahí esperando que caiga agua como para que se reactiven o no. Y sí, por ejemplo, ahora es momento de todos los recipientes que veas en el patio de tu casa que los laves con lavandina. Bien. Te debes Y poder si, decir eso tenés justo. y si tenés esos platos debajo de las macetas, que le pongas arena. Arena. Porque mirá. ellos no ponen ni en tierra ni en arena, en agua. En agua Ah. los huevos O sea, eclosionan. serían esos envases Bien. que tuvieron agua en el Si pasado. tenés piscina, Sí. perdón. Sí, no, está bien. Lo que tuvo agua en el pasado, que se secó. Ahí hay huevos, digamos. Sí. Por ejemplo, una pelopincho que ya la vaciaste. Siempre queda ahí como un charco. Romy, eso es clave. Cuando vacías las pelopinchos que quedan Eso. esos huequitos de agua, Sí, ahí sí, el amigo, dengue ahí. dijo, Son Una es fiesta. mi lugar, Sí, es una Greenfield de acá mis mosquito, huevos Greenfield de van a mosquito. O sea, sobrevivir. en una pileta, suponete. Sí. No, en una pileta no ponen huevos, ¿o No. no? Pero por los químicos también que tiene el agua, ¿o no? Claro. En las piletas grandes, primero que no ponen huevo porque es un espacio muy grande y el mosquito instintivamente dice mis huevos no van a sobrevivir Claro, el acá. peligro no está ahí, sino en las cosas más ¿Cómo chiquitas. Y otra piensa de el las mosquito? Qué hijo de cosas- Claro, el puta. mosquito, amigo. Es muy No es boludo y el otra de las mosquito. cosas ¿Cómo es tiene tanta que el agua inteligencia? está clorada y Claro. eso lo detecta el mosquito con sus superantenas. Claro. Che, claro. Lore, qué inteligente el Tremendo. mosquito. ¿No? Porque vos decís tantos años, deben ser millones de años de evolución del mosquito. Claro. ¿No, Rocco? El mosquito, Sí, o sea. sí. Bueno, el Jurassic Park. a la- Jurassic Park lo dijo. John Hammond. Jurassic Park lo Sí. dijo. ¿Viste el mosquito ese que había ADN Sacaron el supuestamente? ADN, sí. Vos sabés, Lore, que una vez me pasó que
yo tengo un baño afuera de casa al lado de la parrilla y temporada de invierno no hacías asados, no usaban el baño de afuera y nadie tiraba la cadena, quedó ahí, estaba la puerta cerrada y un día entramos y estaba una nube de mosquitos volando. Era una rep. Y en el inodoro estaban las larvitas, se veía, o sea... Claro. De cólera para arriba, todo lo que viene, amigo, no sé. Agarrar el encendedor y el aerosol. Quizá no era el Egypti, pero es otro mosquito que es el campero. ¿viste? Pero aparte no es que había pasado un montón, habría pasado 2 meses, ponele. La bandina a fondo. Sí, la bandina mata mosquitos. Pero ahora vos que decís qué increíble es el mosquito, yo te quiero contar lo de la boca, cómo es que pincha. ¿Vieron que ustedes sienten como un pinchazo? Sí. Mira lo que es esta estructura. Hacker, si querés ponerme la primera imagen que pusiste, esa. Hacker. Es terrible esa aguja. Sí, Chabón tal cual. calza. Eso es una boca que se llama probóscide, ¿sí? Tiene unos labios. ¿Ven dónde está el numerito 2? Si lo pueden detectar que está como doblado. Sí, bueno, eso sería como el labio y sacó la lengua. Vamos a hacer esa analogía. Claro. Bien. Inyecta y en ese tubito tiene, escuchen, unas cuchillas, hablando así muy casero, claro. sin irme a lo técnico. Si para lo vemos en entiendan. un microscopio sería así. Sí, se ve. Como unas cuchillas que hacen que corte la piel para entrar. Ay. Después tiene un tubo donde succiona la sangre y después tiene otro tubo para tirar saliva, porque la saliva lo que hace es lo primero que hace, tirar la saliva. Porque es un vasodilatador y un anticoagulante. Tipo un quirófano tiene el chabón. Loco, zarpado. Un quirófano ahí en el coso. Y acá está el tema del contagio, Qué escuchen. locura. No contagia con sangre el mosquito. Resulta ser que cuando pincha, el tipo larga la saliva con este anticoagulante, porque imagínate, vienen las plaquetas y quieren cerrar esa herida. Quieren cerrar la herida, claro. Y el Qué loco, mosquito el no cuerpo puede es increíble. succionar, ¿no? Claro. No. ¿Entendés? Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando el virus del dengue ya está invadido adentro de todo el mosquito, están en las glándulas salivales el virus. Entonces, cuando el mosquito tira la saliva hacia adentro, pasa el virus. Terrible. Ahí va. Tremendo. No es por la sangre, es por la saliva. Mira vos. Por Mirá eso vos. decías que un mosquito que recién picó todavía no llegó a infectarse. Eso, y tarda Bien. también 7 días, 10, en que el virus se replique dentro del todo el mosquito y llegue a las glándulas Bien, salivales. bien. Ay, no, es tremendo. Qué Por eso hay que estar atento en las casas a matar los mosquitos de adentro. Dios de se la casa. mandó un laburo tremendo. Sí. Sí, amigo. El creador de todo esto, Mirá. el creador de todo este inteligencia juego de la es que vida, hizo algo Esos detalles, ¿no? increíble. Si te detenés un boludo. poquito, es Claro. como que la flasheás en colores, amigo. Sí, Es total. tremendo. Es Y tremendo. ni te cuento el ojo que tiene. Lore, no sé si hay preguntas, yo quería preguntar Sí, una. hay A un ver. mensajito de Gisela Pereira que nos dice: tuve dengue y no pasa desapercibido. No me enfermo nunca y tuve una debilidad tan grande que una semana no pude levantarme de la cama. Heavy, Bueno, man. hay Wow. un mito Sí, sí, también. Sí, lo que pasa es que el virus, una vez que se instala dentro del cuerpo, ataca, bueno, no sé si saben, pero el virus no es un ser vivo, es un ente, ahí es material genético que está rodeado por una membrana de proteínas y puede estar en cualquier lado, ¿sí? Él, para replicarse, necesita un ser vivo, en este caso las células, ¿no? Bien. Entonces, el virus llega a las células del cuerpo y lo que hace es empezar a chupar la energía, por decirlo de una manera, Claro. porque el virus quiere replicarse adentro. Claro. Y Tremendo. se instala en el líquido sinovial de las articulaciones, en los músculos, te por eso duelen tanto los dolor. huesos. Terrible. Y que le dicen el Quebrantahuesos. quebrantahuesos. Claro. Es tremendo. Es Sí. tremendo. Tremendo, tremendo. Nadie de acá tuvo dengue, ¿no? Yo no. No, No. no sé, Suerte. no, gracias a Dios no. Yo tengo mi Atrás. cuñado que Tremendo. tuvo Fer, bueno, no sé si ¿Picante? quedó, pero el chabón como de cama, destruido. No, dicen que es imposible no darte cuenta porque Sí. es muy doloroso. Acá hay una pregunta que ya la contestó Sí, Lore. ya la contestó. Así que bueno, Bueno. después... No, yo tenía una pregunta Sí, Angie de ya nos contestó, ¿por Lore. qué había leído algo de eso, pero que lo explique Lore que sabe por qué algunos nos pican a morir y hay gente que no te digo que no la pica, pero Eso iba a como que a preguntar. mí me da como medio bronca. Yo soy de los que los pican. A mi mamá pero no la que- pica A vos te pican nunca. mucho. Sí, amigo, no sé Ya qué me es están el- picando. Ay, Debo ya, decirte que los mosquitos aman el olor de tu cuerpo. Bueno, Vea. Apa la papa. Sí, 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 sí. sí. tengo buena Es así, química con los es así. mosquitos. O sea que es un tema del olor. O sea que vos
Huele Si bien. nos perfumamos Para mucho, mosquito. vos decís que La no sirve. esencia de la piel de la gente. Sí, Claro, compren clonarte. chicos, que sí. Imaginamos Estamos muy si perfumados. fuera buen olor y que ahuyente mosquito, lo habíamos hablado, ¿no? El hombre monetización. lo Vamos dijo, a sacar un es el perfume de producto, amigo. clonarte. De Con, citronela. con repelente. Ojo que. No, pero vos sabés entonces que es el olor. Lore, eso. porque habían Sí, dicho el pH sí. de la sangre, no nada que ver. Sí, bueno, es lo mismo porque Ah. nosotros dentro del cuerpo hacemos un metabolismo químico que todo lo que no sirve lo eliminamos en forma ¿Hay de algún sudor. estudio que se pueda hacer Entonces- a las personas para saber si el olor o lo que tiene es más probable que te pique o que no? Igual te das cuenta, amigo. Claro. Te das masa. Creo que no gastes hay plata. estudios Sí, de sangre pues, te arruinan, Te amigo. morfan. Sí, Lo también. que sí a los mosquitos les gustan los colores así como oscuros porque dan más calor, como el negro. Ay, no me he visto más Entonces negro. vestirse No. de negro es como No nos más ponemos más atrayente. negro en verano. Como Gaby Álvarez. Pero sí, cada uno tiene un olor específico en su cuerpo y el Alan mosquito Faena. a través de sus antenas detectan, uy, este me gusta, y va y ataca. Claro. ¿Y por qué en los tobillos, no? Porque no. Eso es Eso te verdad. iba a preguntar, También ¿por qué en los tobillos? Bueno, Pican. porque la hembra, al tener los huevos, al tener la sangre, pesa mucho y no puede quiere subir más de 50 centímetros. Centímetros. Va ahí, vuelo rasante. Va ahí, y aparte porque, bueno, en el tobillo hay muchas bacterias Mirá, ahí. qué hijo y de también. puta. Sí, a mí me da mucha. A mí, para mí me da mucha Está todo mal envidia con que los no te mosquitos, piquen guacho. los mosquitos. Sí. A mi Pudre mamá, todo. estamos con, No le mi, pican. con mi vieja, vos te sentás a las señor. 7 de la tarde en el pasto que están todos los mosquitos ahí, que taca, 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 y te llenas de off, de cosas, y la tipa sale a tomarse un mate y no se pone nada, y vos ves que los mosquitos le pasan por al Qué lado grosa. Ay, y qué no bueno. la pican. Y vos Tiene decís, un- ¿cómo O sea, hace? siempre Super pican poder la parte antimosquito. inferior, digamos. La hembra. Porque ¿El macho no- vuela no- más? el macho, y si vuela, Pero tampoco no es el tiene que un contagia, vuelo. ¿o no? ¿Cómo te das cuenta El macho si es el que pone el espermatozoide O sea, y se encarga de alimentarse o sea, él por sí mucho off, solo. más que Los nada, tobillos. Sí, Claro. Sí, porque No, yo- a mí me había picado acá, ¿viste? Yo estaba con el tema de la pila y me había picado acá uno blanco, así tal cual. Y entré y le dije a ella, che, me cagué todo, me parece que me picó el dengue. Sí, Claro, entré en la parte de asustado. abajo. Claro, es más en la parte de Hipocondríaco. abajo. No, sí. aparte. Hipocondríacos. Janina Mundo Rouco, hipocondríaco. nos saluda y nos dice espectacular. Yani querida, Yani Lola. querida, Yani Gracias, querida, mi amor. genia. Bien. Pregunta, Lore, ¿cómo esto no sé si quedó tan claro? ¿Vos te podés dar cuenta a simple vista cuál es el macho y cuál es la hembra? Oh, A no. simple vista no. Ok. Tienen unas, por ejemplo, la hembra tiene como unas antenas acá finitas, que son las que detectan los estímulos, y el macho lo tiene como un plumero. Ah. Como que tiene más Ahí pelo. va. Che, ¿tienen visión infrarroja, algo por el estilo? Porque de noche, O hijos depredador. de puta, ¿qué onda? ¿Nos ven? Bueno, ellos tienen ojos compuestos. Ajá. Viste que. Tipo no la sé si mosca. hacker querés La tirar. imagen de los ojos Hacker. hacker. el ojo compuesto Están re equipados del los mosquitos, mosquito. amigo. Es un F-18. ¿Pican Tienen solo humanos o también animales? No, Buena animales pueden también. contagiar. Animales también. Si tenés un perro, ¿lo puede contagiar de dengue al perro? El Aedes aegypti a humanos, pero hay otros mosquitos que sí pican a animales. ¿Pero el dengue no se contagia el animal de dengue? No. Ah, bueno, sea, excelente. si tenés ¿Por un qué no se contagia caniche, el no animal Como de el dengue? COVID. ¿No? Y No porque la digas. sangre debe tener Perdón. otros componentes que no le sirve al mosquito. O sea, imagínate que al perro no le agarra dengue y nosotros que somos alta máquina Y no agarra bueno, dengue. Y amigo. tenemos rica sangre. Lore, te Claro. hago una pregunta. ¿Los niños Ah, también anderocromo. los síntomas son tan fuertes como para los grandes? No, son más leves. Ah, bien, Fiebres, náuseas, pérdida de apetito, pero no bien. es como Mosquitos, los hijo de adultos. puta. Qué bueno eso, ¿eh? Buena, sí, buena sí. pregunta. Buena Es lo mismo Bien. que lo que Ok. dije anteriormente, que no se puede decir, pero que a No. los niños no era épico. Era Pero eso. ¿sabes Porque por te da qué? tranquilidades. Sí. ¿Sabes Sí. por qué? Porque ellos están como en pleno desarrollo de su sistema inmunológico súper fuerte Claro. y eso también crea como... Tan flama, digamos. Inmunidad, sí. Claro. Bien, Bueno. bien, bien. Estábamos hablando de los ojos, porque de noche, sí, de los nosotros, ojos. vos fíjate, de noche Mirá cómo los es el mosquitos ojo. andan como locos y capaz que no se ve nada. ¿Y cómo ven los mosquitos? Sí, bueno, ellos circulan por la mañana y la tardecita para picar, pero ven el ojo que tiene como, es como el micrófono de ustedes, algo muchos así. puntitos. Sí, bueno, cada uno Sí. es como un ojo de nosotros. Mirá. Pero Posta. al tener ese ojo compuesto no significa que, wow, ve re bien porque tiene un montón. Ven como si fuese una imagen pixelada y como borroneada. Qué loco, es pero una lo que GoPro de mosquito. Sí. ¿Cómo verán? Pero le permite tener como una visión de 360 para los depredadores. Ah, ahí Por va. eso está hecho Mirá, el ojo así. ¿Quién se lo morfa al mosquito?
Araña. Ay, cuántas preguntas. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el tema? Re bien. Es que ya todo lo que tengo acá es O sea, lo que me están si me preguntando. quiero atacar al mosquito, ¿qué me compro? Ranas, langostas. Pero Hay langosta aves, me come toda la murciélagos huerta. que comen, sí, también. Claro. Sí, pero igual no sé qué Sí, peor. Como tiene que un tiene montón de letra chica. depredadores. La rama. Arañas. La rama. La araña es lo más La rico. rama. La ara- La rama, la idea. La araña fija. come moscas, sí. La rana come La mosquitos. rana, sí. Con Y la bueno, lengua, una sí. ranita que esté dando vuelta ahí por el patio, Sapito. no pasa nada. Sí, ¿no? sapito. Hay bastantes ranas allá en mi casa. ¿Te acordás que otra vuelta vimos una? Varias puede especies. ser. Vos te volverías loca porque los Puede- animalitos. Yo tengo fobia a las ranas. Disculpa, No, vos. Yo me las gusta. agarro, todo, No. todo drama. Me La subo peque. arriba de la mesa. Las agarro. Pero son esas verdes, Ay, ¿viste? Así no, como yo esto, mirá. Tengo impresión en el Ay, no le cuerpo. digas. No son de las feas. Son de ¿sabes estas, cuál? mirá. Ay, no Uno que importa. tiene- Iguana, ¿no? O un tipo así. Sí, Lagarto. también. Viste que están las Iguana va como en pica. el Las jardín, lagartijas las esas. lagartijas, Qué sí, lindas. que tienen como unas ventosas en las Esas patitas. Esas chiquititas. también se comen Sí, esas son. los mosquitos. Igual, Dale. ¿cuántas tenés que tener para...? ¿No? Claro. Y los mosquitos son nuestros depredadores. Bueno. Nuestros. Y sí, porque nos pueden terminar matando. Tan pequeños, no Algún te pusiste depredador a pensar. tenemos que tener también, Y sí, ¿no? bacterias, hongos, virus. O sea, tengo todo un lo más lapito. microscópico es lo que más nos puede afectar. Son Obviamente, si nuestros te cae un depredadores, misil arriba, sí. te agarra un tornado, bueno. o sea, No, pero naturales. pero naturalmente, Claro. Sí, amigo. los microbios son los que nos pueden Sí. matar. Sí. Sí. ¿Viste muy como la tremendo. serie esta, Nachi? La de los hongos, el virus. Claro. No me dejen solo, el jueguito. Es un jueguito Chan. que salen hongos. ¿No lo vieron, chicos? No, ¿Cómo se amigo, llama? no. Esa no, justo esa. Ahora después ya hacker. se me va a venir el nombre. Se me va a venir el Una nombre, pregunta. pero. No. ¿Puede que Mundo nos pique conspiranoico. a los mayores, digo, ¿no? Que nos pique y seamos asintomáticos? No la sé. Andá a chequear. Porque yo tuve COVID y fui asintomática. Ah, en el Otra COVID vez. sí, pero en el dengue no, es como muy específico. No escuché que no tengan síntomas. Claro. Bien. Porque uno normalmente va al hospital con síntomas y ya, depende de los síntomas que tenés, listo. Tenés dengue. Es Claro. por eso que ahora, si querés hacker, pasame lo de la vacunación. Ah, eso, sí. Que Ahí está. ¿Cómo, dónde y cuándo? Si tuviste dengue durante la temporada 2023 y 2024 y tenés entre 15 y 59 años y vivís en los municipios que integran la región metropolitana de Buenos Aires, a partir del 15 de octubre vas a recibir un turno a través de tu correo electrónico para asistir a un vacunatorio de dengue. Ojo, la gente que va a recibir el correo es la gente que fue al hospital y fue diagnosticada con dengue. Claro. Si yo tuve en mi casa dengue, pero no fui al médico, nunca me va a llegar el correo, porque Lore. no estoy dentro de la estadística. Lore, Bien, esto ok. tiene que ver con esto que contabas al principio, que de paso lo digo porque hay una pregunta relacionada. Sí. Esto tiene que ver con que si te da 2 veces es más peligroso, ¿no? Exacto, Entonces vamos Ro. a evitar, ¿no? Todo esto. Exacto. Sí. Bien. O sea, se recomienda vacunarse si ya te dio, vacunarte nuevamente. Los que ya tuvieron y están dentro de la estadística les va a llegar el correo. Y si no les llegan, hay una, yo me lo anoté por acá, registrarse en Mi Salud Digital. Por ejemplo, Bien. yo tuve dengue y no fui al hospital y me registro ahí, hago toda Bien. la declaración de que tuve dengue y me van a dar el turno. Que no la haga el Gratuita. hipocondríaco. No. Le echás Che. esa y el Ahora. hipocondríaco se sube, amigo. Claro, que o se sea pone que que se- Tuve tuvo, un pum. poquito de moco. O no, tuve de- guarda. Me la pongo no, igual. Ahora, Diego- No sean boludos. Ahora- Puede haber Hipocondríaco, pasado dale. que hayas tenido y no supiste. Y no Te creo. tiran por las dudas. Capaz que tuviste los Datos síntomas muy inchequeables. leves Claro. y lo atribuiste Escuchá, a otra cosa. Estamos Claro. en el 2024, ¿no? ¿Cuántos métodos para combatir a estos mosquitos hay? Los que conocemos son Mundo Maple de huevo, Mundo Off, Ah, ese, Off en crema o en aerosol, Que sería repelente. repelente, Mundo repelente Off, a digo fondo. la marca, qué boludo, Sí, sí, no, repelente. igual, amigo. Eso es Sí. para que no te pique en realidad. Para Claro. combatirlo Claro, sería no que no hay. dejemos Yo tengo agua. una pregunta de eso, Por Lore. spray. A lo que diga Bruni también. Perdón, amigo. citronela, va, la planta, si tengo una planta de citronela en mi casa, De tener una- ¿hace algo el mosquito? Un cerco de A citronela ver, tenés que yo le tener. voy a contar desde Trinchera. desde Claro. mi experiencia. Hay gente que le funciona y gente que no.
Por ejemplo, la citronela, que en realidad todos los conocemos como Derribante geranio limón, porque la citronela tiene hojas como en cinta, la citronela verdadera. ¿sí? De eso se crea el derribante. Lo que viste que vos vas vas a comprar al vivero o a donde mierda a comprar las cosas para el parque. Sí. Veloxan, y te venden el cosito, el derribante, y uno de los componentes dice citronela. Bueno. Entonces agarras ahí y derribás mosquitos supuestamente. Tal cual. Bueno, las plantas que repelen, no matan, repelen mosquitos importante. son la lavanda, el romero, el geranio, la citronela. El conjunto de plantas aromáticas repelen los mosquitos. Bien, buen dato. Igual no para tanto, pero Igual de la lavanda, hay que vamos tener a la realidad. muchas, pues yo tenía plantadas Sí. alrededor de la galería, Bien. todas citronelas, porque dije, qué inteligente que soy. Voy a poner todas citronelas. Y no. O sea, No, el una mosquito Navidad mi viene viejo puso igual, una chicos. antorcha de citronela un 24 Es de verdad. Navidad, amigo. Épico. Y estábamos todos como con la re expectativa de Yo las antorchas, tuve todo muy bien también. decorativo. Los mosquitos, amigos, Sí, ni no, cabida, no, estaban no, peor. estaban igual. Se enojaron, boludo. Venían más. Es como que dijimos, no, Qué no. hijo ¿Cómo de se baila? Pon una puta, espiral boludo. Sí, y sí. nos vemos. Igual ahora con la desesperación que hay con respecto a combatir al mosquito, Sí. te Sí, sí. dicen, no sé, Sí. viste, capaz que te Claro, ponete un... máscara de argán. Te cuento mi experiencia. Y las pegás. Espiral. Yo creo que el espiral es muy Sí, bueno sí, porque sí. encima lo pones abajo. El Pero- espiral, te hago una pregunta, Bueno. Lore. Yo quiero. Es como tóxico algo. Tiene un olor que decís, ojo. Es Yo banco fuerte. mucho el espiral, pero Sí, es a ver, fuerte. Lore. Y adentro ¿Qué? tiene un Es compuesto medio- químico que es tóxico. Si te lo pones al lado de la cama y dormís con eso, no. Claro, Yo no, no, lo claro. recomiendo. Te lo fumás Al todo. aire libre. Pero una Al aire al libre. otro día, Galería. Por ejemplo, acá adentro, ahí en la esquinita, sí, Claro. no hay problema. El Tenemos- maple de huevo afuera, o sea, Claro. Sí, Claro, sí. es fuera, mega tóxico. afuera. No sabés ni Está, qué está comprobado que el maple funciona, ¿no? Sí, amigo, Andá a yo lo comprobé. chequearlo. Sí, pero sí. te morís. Claro. Debe tener algo tóxico que Sí, no amigo, va. sí. Vamos a hacer de vuelta Hay el una- clip. No, para ti iba a decir esto. Vainillín con no sé Esa es qué. Y la pones. Funciona, me Shampoo. parece. Yo Era. creo que Decían si vainillín. haces la Shampoo de argán dicen que anda parabólica, bien para cosas. te paras en una pata, agarras la citronela, la vainilla y te pones crema Chantilly. No se te acerca Claro, nadie, claro. ni un Tenés que ser vivo, hacer- no hay mosquito, nada. Claro. Error. Rosy, Te la chica de comen los por el perfumes. olor a todo. Hay Sí. preguntas, Sí. Lore. Dólar nos dice, Lore, soy alérgico a todo tipo de cremas. Si me quiero cuidar del mosquito, ¿qué me recomendás? Y bueno, te recomiendo que hagas estos preparados naturales, pero que te pongas cada 3 minutos. O menos, es la claro. realidad. Y Ah, sobre la ropa. bien. Sobre la piel no, porque casi todos tienen alcohol. No se ¿Traspasa puede la evitar. ropa el mosquito? Y cuando te pones una calza, a mí por lo menos sí. Claro. Pero una remera, ¿me pasa el algodón a esto? ¿Me lo pasa? Sí, para mí sí, amigo. puede. Qué hijo de Sí, puta. sí. Está el re equipado el mosquito, mosquito. Ya boludo. está equipado. Pará, Un guacho. jean te lo- un Un jean Navy también. Seal como Sí, sí. ey, Boludo, ey, tiene una- está equipado. Te el chabón. acaba de decir, Ah, ¿no? chaleco, Espada, fierro. Tiene Tiene el coso. cuchilla, espada. Olvidate. Jean te pica. Claro. Recién cuando te diste cuenta, ahí me picó, ya el chabón hizo de todo. Ya se fue, Ya te escupió. recordemos. Te, Recordemos que Te el dengue escupió, pica te en los succionó. tobillos. Te hizo de chicos, todo el hijo de recordemos puta. que pican los tobillos. Sí. Por eso va ahí la crema. Mundo Yo te media. recomiendo poner crema. La media de cartón te tenés que poner. Pame Claro. Castillo nos dice, a mí me pasó esto hace 12 días más ¿Quién o es menos. Pame Castillo? ¿Cuándo tendría que vacunarme? Pame Castillo, un Bueno, abrazo enorme. ¿Quién es Pame Castillo? Puede ser una nueva. Oyente orgánica, Pame Castillo, decime Vamos, que vamos, vamos. Castillo es la que Oyente. saluda a Diego. Saludo a Diego y a Ah, Bruno. sí. Es Atención. Ah, no la conocemos. clienta de la Vamos, vamos. peluquería. Era Sí. claro, Ah, la clienta qué de- genio. Bueno, Pame dice que hace 12 días tuvo. Hace 12 días. Bueno, ella tiene que esperar 3 meses. ¿Por qué? Ajá. Porque ¿Cómo su, esperar 3 meses? sí, ¿Para tiene qué? que esperar 3 meses para vacunarse. Ah, Porque su sistema inmunológico está revolucionadísimo porque creó anticuerpos con ese virus que entró. Claro. Entonces, Ok. inyectarle la vacuna Vacuna. con el virus atenuado podría ser como una complicación para el sistema Claro. inmunológico, Ok. como que no entiende eso te lo nada. dicen los médicos Bien, cuando. Sí, Ok. todo Iba a chequeado, preguntar- no es Ah, nada 3 meses. inventado, todo Calle chequeado. Chequeadísimo. Chequeado, Lore, Justo chequeado. acá, datos Preguntar eso. chequeados. Porque Sí. claro, si tenés de vuelta el virus después de que te picó, o sea, si te volvés a inyectar es como que te picó el mosquito en realidad. Sí, es un virus atenuado, Atenuado, que pero es. el sistema inmunológico lo reconoce y empieza a hacer anticuerpos para atacarlo. Claro, no te vas a Bien. meter el virus de nuevo tan Lore, rápido. yo tengo una porque pregunta. te mata. Que el año pasado, cuando estábamos con los repelentes, que no había y todo, bueno, con Romy tenemos un proyecto en la escuela que vamos, que es para nuestros nenes y demás, que es un repelente natural. Y había mucha grieta del ingrediente que es como una sigla TH. ¿cómo El es? BIT.
Bueno, eso, que es como muy nocivo. Que en realidad ¿viste? es una palabrota, no me acuerdo, pero Sí, se no sé qué resume significa, tipo una sigla. Sí, el químico. Ese químico es como, eso es muy malo. ¿Qué te hace? Y eso es lo que tienen los repelentes en aerosol. Eso. Vos sabés que todos esos químicos y todo lo químico y en aerosol contamina. O sea, Claro. a la larga a ver, uno piensa, bueno, no quiero usar aerosol por el medio ambiente, no quiero usar químicos porque me daña la piel, pero el dengue es peor. Claro. Igual, igual para que ahora Claro, vienen los sí. repelentes, o sea, que no tienen aerosol, hay un montón, que vienen como en spray, las marcas conocidas, y también en crema, Por que eso, por ahí, claro. te venden ese que sí. Eliminas uno, en la marca convencional, con Claro. toda la papota, ¿viste? Te venden los que no son aerosol, o sea, que alguna de las cosas las puedes Claro, anular, digamos, sí. por lo menos. Bueno, hay que ir probando, ¿viste? Porque van saliendo cosas nuevas. Claro. Es como que ahora el brote es muy grande, entonces están probando Hay vacunas, de todo, sí. Igual Hubo un les cuento- momento ¿Y el que Oscar habían cuánto sacado hay? una pulserita para los nenes que supuestamente Que te la daban ponían en los casamientos. Era como Por una eso no se al te aire acercaban libre. a la muñeca, ¿no? Claro. Sí, sí, me acuerdo de la Muy pulserita. loco eso. Tenías sí. que poner la tobillera, las 3 Claro. tobilleras. ¿Y el OFCA cuánto era que había que...? Y dicen que cada 4 horas Cada el 4, aerosol. bien. Pero bueno. Hay que Sacás el ver. presupuesto. El verde, Sí. Y hay que comprar ahora porque... Yo ya me estoqué. Hace Sí. 2 meses que mi marido compró mayorista todos los repelentes. Y sí. Y otra Y pero pregunta, sí, porque Lore, se podía. la vacuna es solo para los que ya tuvieron y ahí ellos solamente se vacunan, ¿verdad? O los que no tuvimos también nos podemos vacunar. La vacunación gratuita es para los que Para ya ellos. tuvieron. Mirá Pero lo que tiró el si vos hacker. te querés vacunar, podés. Bien, Entrás dentro del rango de edad, pero tenés que pagarla de forma privada. ok, Sí. bien. ¿Qué es eso que es los Dólar ponen? nos ¿Querés hace leerlo, una Ro? pregunta que creo que Sí. Lore ya le había contestado. ¿Cuántas variedades del virus existen? 4 sabores de helado. Ah. Exacto, Ahí está, eran a los ver, 4 si querés sabores. repetirlas porque Se pregunto llama nuevamente. DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Eran Es el mismo serotipos. virus, pero es como que molecularmente son distintos. Bien. Dice, es la mayor esto? fábrica de mosquitos antidengue del mundo está en América Latina. ¿Cómo trabaja y los planes para la Argentina? Dice, en una moderna instalación de Aedes aegypti son infectados con una bacteria que impide la transmisión de enfermedades virales como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. En localidades colombianas hiperendémicas lograron reducir a 0 el número de casos. Wow. O sea, tiran mosquitos que ataquen... Para que se reproduzcan, será con No, los... antidengue. O sea, No. que se Antidengue. pelean, guacho. O sea, Claro. se pudrió todo. No, los infectan con una bacteria que la bacteria lo que hace es que cuando el virus entre, la bacteria diga, chau, andate, este es mi lugar. Qué por decirte algo así. interesante. Bien, estuvieron bien los Entonces, colombianos. Claro. Hiperendémicas quiere decir lugares donde el dengue está instaladísimo. Lo que pasa es que estoy pensando cómo funciona. ¿Eso qué? ¿Será que esos mosquitos de esa misma especie se reproducen con los que ya existen? Claro, porque son de la misma especie, Ro. Claro. ¿Ves? El Una moderna macho instalación cuando de le los instalan. Aedes aegypti. Son infectados con una bacteria que impide la transmisión de enfermedades virales. Bien, estuvimos bien ahí como humanidad. Vamos. ¿No? Claro. Estuvimos bien como humanidad porque... Algún dato así que capaz Sí. que se me pasó es que sepan que todos los mosquitos que nacen Aedes aegypti están todos limpios del virus del dengue. Claro, ¿Sí? se contagian. Sí, es el Aedes aegypti, no tiene Claro, virus. es un mosquito Hasta que cuando pica a una persona que tiene dengue, contagia y transmite la enfermedad. Exacto. Bien, ¿y quién? Importante. El primer caso de dengue habría que buscar. ¿Cómo se gesta el dengue? Eso sería Bueno, algo el dengue- increíble. Sí. Sí, Lore, perdón. Empieza en los monos, en las Ahí va, selvas ahí te- tropicales. siempre es un Monos, hijo de animal. puta. Mono, la culpa era de los Pero monos. no, la culpa es del humano. Cuando Claro. se mete qué humano, ahí, hijo de cuando puta. se mete ahí, porque lo tenía el mono y también hay mosquitos en la selva, Claro. y se mete el humano ahí y contagia al humano y bueno, y va recorriendo todo el mundo y Claro. dispersa al... Para mí siempre Increíble. terminamos teniendo la culpa. Dejá la de todos estos selva quilombos. Obvio. Qué humanos de Y mierda. la Obvio. fina sí es el Claramente. humano. ese Obvio. mandó- Se Está haciendo arranca con cagada. los monos y bueno, y después Sí. el mono lo contagia al humano. Claramente. Sí, en esa época, no sé, no te sé decir la Claro, fecha, esto pero viene desde en hace- 1900 como que se encontró el mosquito, le dieron el nombre, encontraron que transmite este virus. Qué loco que hay gente que está trabajando para darse cuenta de eso. Porque Sí. Date un cuenta. grupo de. Date cuenta. Date. Un par de científicos, o sea, empezaron a encontrar. O sea, tomaron una muestra de un mosquito porque había una enfermedad, supongo yo. Dijeron, este Aedes aegypti No va. transmite esta enfermedad. Claro. Qué loco, increíble. Dice ¿eh? que la teoría de la canalización simultánea lo que dice es que cuando una persona un científico, tipo, está descubriendo algo, en todo el resto
en el mundo. Se empieza a reír, pará, Romy. Sí. Se empiezan Interesante, empiezan a descubrirse las mismas cosas. Entonces, por eso es tan rápido como se descubre. Es como que cuando alguien descubre algo, no es que es porque algo le baja. Y Claro. en ese momento le está bajando a un montón de científicos en todo el mundo, de diferentes laboratorios, que están teniendo como ese mismo estudio, están estudiando lo mismo. Está Hecho chequeado. una- Claro, para ser más Hay una rápido. teoría. ¿Les baja? Y de todo baja. ¿Desde dónde le baja? ¿Y desde dónde le va a bajar? Para mí que No. le baja el dale, hacelo vos rápido, así quedas en el paper ahí con tu nombre y Claro, apellido y también. sos el que lo descubrió. Mundo conspiranoico Claro. un Y poco, hay una pero teoría. sí. Sí, que es medio Es así. que, ¿y ahora qué se estará estudiando, no? En estos momentos, en el 2024. Estamos ahora, amigo querido. ¿Qué nos estará Año estudiando? 2024. Igual se Es estudia loco, ¿no? todo. Si se ponen a 20. pensar en el año en Mirá, que estamos. Lore, Sí, que es amigo, bióloga, sí. mi hermana Horrible. también es bióloga y se hizo la tesis doctoral en el cardenal amarillo. ¿Y eso qué Es es? lindo, Pero un escucha, pájaro. un pájaro. Hay gente estudiando el Sí. cardenal amarillo, ¿entendés? Se ganó Claro. una beca, se fue a Alemania a hacer doctorado becada por el cardenal amarillo. A mí, Excelente. desde que vino Nancy, dijo que te lee el culo, ya no me asombra nada. Sí, esa sí, fue sí, muy sí. buena. Una profe mía hizo una vez una tesis de por qué los salames en Córdoba tienen distintos sabores por el Me hongo muero. que tiene. Me ¿Viste lo muero. blanco que son hongos? Sí. Bueno, investigaba cada hongo que le da un sabor determinado al salame. No, me muero. Esa Qué era la grosa esa tesis, gente. no, me muero. terrible. Ves que todo se puede estudiar, Sí. lo que vos quieras. Qué loco. Te tiene que gustar la investigación, lleva tiempo, frustraciones y, Y demás, como tiene todo, pero bueno. Todo tiene un porqué y una respuesta. Vamos a hacer alguna investigación, Lore. Vamos a pedir algo, lo vamos a analizar bien y qué queremos investigar. On Vamos a darle demand. un poco On de vuelo. demand. On Lore, demand. tu Sí, papá no. te manda saludos, que dice que sos una Gracias. genia, Vamos, que explicas Luisito. muy bien. Ay, gracias. Estoy Muy bien. bien. Muy grosa, Estuviste Lore. muy, muy Aparte, bien, muy súper interesante interesante. el tema y es un tema que hoy nos toca a todo porque, Sí. o sea, Nos tenés que pica cuidar. todo. Chicos, Hay que Lore, cuidarse, vos sos, prevención. ¿qué tenés? ¿Secundaria o Sí, primaria? de primero a sexto año. Se copan los chicos, ¿no? Con todo lo que es mundo biología. ¿Cómo sentís eso? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, no tienen, a ver, siento que los chicos en general están como muy frustrados, o sea, con la escuela que sigue siendo la misma que El sistema desde de hace serie. el sistema ¿Qué sigue tema este, siendo amigo, eh? el diseño curricular no cambia, o sea, el diseño curricular es el mismo, donde a mí me dice todos los temas que tengo que dar y cómo darlos. Es parecido al que vos recibiste cuando eras chica, Sí, digamos. Eso tal es tremendo. cual. Se amigo. sigue con Lo las hablamos pre- siempre, se pero no sigue- me deja de sorprender. Se sigue con las preguntas-respuestas. Claro. Vos entras al aula y ves que el profesor anterior puso ¿qué países, no sé, Sí, son la de la capital Unión de- Europea? claro. Y decís eso, lo buscan y ya Claro. tienen la respuesta. Tremendo. Aparte, te ponen la primera respuesta que le aparece en Google. Yo como profesor lo que haría que los pibes utilicen todas estas herramientas de inteligencia artificial, Wikipedia, Google, para armar, no sé, loco, armame un trabajo práctico. No importa si copias, pegás, pero por lo menos vas a ver todos los temas que yo te estoy pidiendo, vas a investigar en la web, quiero que me muestres algo diferente. O sea, que trabajo... No, boludo, que cuántos países, no sé, estuvieron en la guerra. Tecnología superó Es como a todo que- esto que dice Lore. Sí, los Hoy Nazarenito profesores... viene y te dice, ¿sabes cuántos accidentes hubieron en el Triángulo de las Bermudas? Con 6 años. ¿Entendés? Es tremendo. Curioso. Claro, el tema es Hay que el otra forma docente, que hay ¿cómo que- hace para...? Porque yo tengo mi hermana que es docente también y casualmente lo hablaba con Lore en off, que también es bióloga, que, o sea, tiene como que una especie de libreto que tampoco te podés volar demasiado, porque esto que decís, hay como un encuadre y todo. Claro, entonces no, eso- hay que seguir los temas Eso. y después vos lo encarás como vos quieras. Le podés no dar. hay O sea, algo vos que el tenés director libertad te para dice, mira, hacé diseñar". esto y esto, no. Claro, Yo, vos por lo ejemplo... enseñás de la manera que vos quieras, digamos. Claro, yo Bien, por ejemplo hice el proyecto de huerta en la escuela y Ahí con va. eso enseño un montón. Ah. Enseño valores, enseño cómo cuidar la tierra, lo poco que es de una laburo. semillita. Bueno, involucra un montón de temas que están dentro del diseño y los enseño como en la práctica. Es Eso buenísimo. clave. Totalmente, y la Sí, paciencia. sí, la cultivar paciencia. todo ese Tal proceso, cual. cultivar, nunca mejor dicho, Es que eso es sí. clave también. Mirá, no me voy a Sí. olvidar nunca, hace unos meses cosechamos unos rabanitos y los chicos yo los escuché, decían, no, es una bendición. Ay, me Mirá muero. lo que es eso. A mí No, me están estallaba reconectados el los pibes, corazón. amigo. Sí. Le Me tenés que dar un estallaba poquito, el claro. corazón. Sí. Porque, ay, me da escalofrío, Qué porque me lindo. re gusta, qué sé yo. Qué Y lindo. bueno, con el tema de las tecnologías, bueno, es que llega un momento que uno también se frustra, ¿no? O sea, el docente hoy en día docente, no sí. tiene motivación. Como No. que vos imaginate que todos los años venga el mismo tema de gobernación, de la parte de educación, vengan todos los años los mismos temas, con el mismo orden, con la misma grilla, con los mismos actos,
Gordo, mirá cómo encaré yo el principio de año. Yo trabajo en una escuela del Estado, por lo tanto los chicos, ponele, el 30% no tiene celular, no tiene computadora en la casa, y en la escuela estamos equipados con las netbooks que nos dio el gobierno hace años, y yo me tomé unas 3, 4 clases, o sea, todo marzo, porque yo tengo de primero a sexto en la escuela. Dije, todo este mes me voy a dedicar a que los chicos se armen un email y que aprendan a usar el Google Drive. Bien. Me llevó todo ese tiempo, ¿eh? Sí, pero bien. Porque bien, era ir banco por banco, a ver, no, la contraseña que me la olvidé, que no sé qué puse, que no lo anoté. Bueno, nada. Logré que los chicos tengan un Google Drive para que lo puedan usar con todos los profes, y eso se los comuniqué después a los profes. Claro. Y nada, y trabajan con las computadoras y le encanta. Otra de las... Sí. Todos los profes igual no tienen las mismas ganas. No. Ese es el tema también, ¿no? Onda. Y no se adaptan a la tecnología también. Claro. Sí, pero hay formas, quieren. es como dice Lore, ¿no? Hay formas para todas las materias. Ahora los chicos en la escuela están estudiando, no sé, los griegos, no sé qué les toca, pero también metieron sistemas de gobierno, qué sé yo. ¿Para qué carajo les sirven los griegos, por ejemplo, a los pibes? Hoy lo tenés. Bueno, Pregunto. Pero un poco de historia general está bien, de conocimiento general. No, pero no por vuestro. ¿Cómo lo usás? Sí. ¿Para qué lo usás? Vos entendés un mito y entendés que hay un patrón en toda la humanidad, porque si no Freud no hubiese hablado de Edipo. O sea, tenés que entender de dónde viene, que hubo un chabón que lo pudo... Que pudo, o sea, hablar de un Edipo, una tragedia griega, que era y entendés un poco, es como más profundo. El tema es que, ¿qué hicieron? Armaron toda una dinámica donde unieron sistemas de gobierno actuales, porque ¿qué le importa al pibe? Al pibe le importa entender por qué vota y por qué elige una democracia. No le importa qué es la democracia. Entonces hicieron todo un sistema donde los chabones hicieron un DNI, lo plastificaron, vinieron a casa, bueno, ahora tenemos que votar, porque en realidad teníamos que elegir si queríamos vivir en una monarquía o no sé qué, entonces tuvimos que investigar qué era, pues teníamos que elegir cómo decidir. Como que le dieron ahí una dinámica a la enseñanza, digamos. Y ahí entendieron, y vinieron remotivados. O sea, Fran vino remotivado. ¿Le gustó? Le re gustó y me hacía preguntas. Y tiene acceso a la tecnología. O sea, no es que no lo va a googlear. Sí, Googleó para ver qué era y después, bueno, se metió en la dinámica. Es que la creatividad, claro. creo, ¿no? A mí me pasa la creatividad de del docente. Cada profesional. Sí. Sí. No, está bien. A mí me pasa que yo voy con muchas situaciones problemáticas. Por ejemplo, si yo le enseño la función de cada hormona de las plantas, le tiro como una situación. Un campesino quiere que sus manzanas maduren más rápido. ¿Qué hormona debería colocarle? ¿Entendés? Claro. Eso como situaciones que ellos se den cuenta de lo que aprendieron en clase y llevarlo a la práctica. Ahí va. Así aprendés. Sí. Espectacular. Bien, tenemos acá una pregunta, amigo. Diego nos pregunta, pero para que estudien el cardenal amarillo, ¿tienen algún uso práctico o es para quemar Twitter? Nos pregunta para qué estudia el cardenal amarillo. No, y puede ser investigación, porque hay gente que se dedica a la investigación, porque vos pensás que una información que podés agarrar de un libro, de la web, alguien se tomó el trabajo para saberlo. Claro. Alguien se tomó el trabajo de estudiarlo para darte esa información. Exacto. Entonces es investigación científica, tiene un nombre, no lo sé ahora, pero es una investigación que hace alguien. Claro. O porque lo que pasa es que creo que lo que tiene que ver la pregunta ¿para qué estudian el cardenal amarillo? No sé si eso fue privado, porque yo, digamos, agarro mi dinero la y digo, UBA. la quiero estudiar. La UBA con ISET si es un recurso público, pero al lugar la pregunta, porque decís, por eso sí, tal cual. En el orden de prioridades, por ahí los recursos públicos pueden ser para 12.000 cosas antes que estudiar un cardenal amarillo. O sea, ahí se arma un debate. Igual hay gente que no sé, que le gusta las aves. Igual tengo la respuesta. A ver la respuesta, por favor, Romy, disculpa. Porque mi hermana es la que estudió el cardenal amarillo, la pregunta debe haber venido por ahí, entonces el tema es el cardenal amarillo es una especie autóctona, entonces que también es una especie que estuvo en extinción y hubo que hacer toda una recuperación, porque pasa esto, cuando una especie se extingue pone en riesgo todo un ecosistema, bióloga acá, entonces hay conservación, hay cuestiones. ¿Qué pasa? Una parte es pública, que el Estado designa recursos para que esas personas se formen, pero después esas personas acceden al mundo privado. Mi hermana ganó un premio, un paper que publicó de muchísimo dinero, que no lo pagó el Estado, lo pagó una revista de aves de Estados Unidos. Fue a un congreso en Estados Unidos. Eso lo apalancó. O sea, gracias a que el Estado cubre todo eso, la persona accede al mundo privado, después cubre también sus cosas. Exacto, porque hay investigación para todo. Yo creo que obviamente. Sí. No, y aparte accedes por el cardenal, pero ella se especializó en genética.
Y después la genética Mundo que genética. estudió no fue para el cardenal amarillo, fue para todo. Ella ahora da clases en un colegio, especialista en genética, es como que llega un punto en el que mi cámara está para atrás. La pantalla de la cámara de Ro hace unos chispazos Hoy tremendos, está hacker. tremenda. ¿Qué pasa, hacker? Sigue Bekim del lado donde tiene que estar. Hacker. Sí, exacto. Hacker, lo El hombre que no compra Hacker, con no hay nada. manera, ¿eh? No hay manera. Es autónomo. Lo va a cambiar. No, tremendo, tremendo. Chisporrotea mucho. Sí, Chisporrotea. la cámara está muy rebelde. Las palabras raras que te quedaron. Chisporrotea me mata. ¿Quién carajo inventó chisporrotea? No te- En el RAE debe estar chisporrotea. Lo buscamos. Andá a chequearlo. Anda a Está buena chequearlo. para el Scrabble. Sí, mundo juego de mesa. ¿Te gusta el Scrabble a vos? Está volviendo. Amo. ¿Seguís? No soy un gran fan del Scrabble, pero está volviendo todo lo que es mundo juego de mesa, amigo. Sí, Porque ahora sí, parece conecta como a la todo. gente. Me encanta. Hablando de Bueno. historia del humano, como que ahora la pantalla azul estamos tan zarpados Claro. que ahora están Sí. diciendo, no, Está pará, geniales. nos pasamos un poquito de rosca, vamos a volver Volvamos a a lo los que juegos Me de mesa. encanta. El ludo, Volvemos a tocar no una sé. guitarra en un fogón. Tocar una guitarra en un fogón. Modo hippie. Sí, es lo que va. Qué bien. Vayamos a algún lado, no sé, alguna playita. Bueno, yo siempre lo digo, Cartas, damas. pantalla Cartas me azul gusta. en la analogía boxística Tyson, naturaleza Holyfield. Es Ya igual te naturaleza perdí. se le para de manos. Sí. No, River Boca, si querés, Ah. para que se entienda. River Boca. Naturaleza, amigo. Total. Vos Sí. fijate con un pibito, llevalo al Parque Pereira, yo le llevo a mi hija, le vuela la peluca. Y Sí. le Mal. gusta. Y a veces no lo Ven. llevamos. Sí. No. Me acuerdo Mirko, me pasaba mucho con Mirko de pibito, hemos ido solos varias veces a pescar solos. Épico. Los dos. Son los recuerdos que más Sí. siempre nos acordamos. Decir, che, ¿te acordás cuando fuimos a tal lado y sacamos este pez? Una vez fuimos con lluvia a La Toma, que era un lugar que estaba ahí en La Plata. Lo llevé a Mirko, sacamos un pez. Y era como. El chabón no se el olvida. chabón flashó en Ah. colores. Qué lindo. O sea, la naturaleza se le para en mano a la tecnología total. Recontra, Sí, sí, ¿eh? sí. No se A veces yo olvida me caliento como padre, porque lo veo a Mirko que está ahí, scrolleando, ¿viste? Te mira esto, te mira, Claro. te muestra el 2000 videos de fulanito, de Y menganito, de los autos que quiere, Y hay que de sacarlos esto. de ahí. Yo te hablo de mi hijo, Sí. entonces yo le digo, no, ya está, deja un poquito el celu porque hasta yo me estoy saturado de tanta. Ahora no le estoy dando tanta bola, pero no sé. Pero bueno, nació en esta era el pibe. Full Claro. pantalla azul Sí, es lo que tal cual. Es conoce, verdad. es lo que Pero va viste que ahora intravenosa. te muestran te quieren contar algo y te muestran el video. Perdimos la capacidad de contar. O sea, Sí. vos decís, no sabés lo que vi en internet. Mirá, te mando el video. Contámelo. Claro. Claro. No, Fran me manda el video y no me manda nada. Me manda Claro, el video. para que lo veas. Claro. Igual es su Bueno, manera pero de nosotros comunicarse. como padres Mirko también somos hace lo los mismo. responsables en sacarlos de ahí. Claro. Y que conecten con la naturaleza. Y Sí, todo eso. total, amiga. Hay Sí. que meterle a eso, que los pibitos Sí, ni tampoco hablar. estén full consumidos, los jueguitos, y que Y vamos a sí. jugar un fulbito, vamos a Tal dar cual. una vuelta en bici. Sí. Antes, hablando de dar una vuelta, te fuiste al árbol de cristal. Contame esa Ay, experiencia. el árbol de qué cristal. lindo. Ay, Mundo yo mosquitos, ahí estabas. No había mosquitos. ¿No había tanto? Sí, al principio, después ya no. Igual nos Qué llenamos buena de ese estanque. ¿Conoce el árbol de cristal? Tremendo No, lugares, amigo. ¿eh? No lo Sí. conocíamos, No, creo que No, es lo más, amigo. Vamos a ir. Yo fui con Sí. Jime Te La vuela- escuela va en tercer grado. Es épico. Es Mirá. épico. Sí. Es Yo- un árbol recontra grosso, Sí. histórico. Sí. Es el único que hay. Había creo que 12 en todo el Parque Pereira y es el único sobreviviente hasta Mirá ahora. vos. Y hay uno en Japón o en China también. Eso Mira. inchequeable. Es Es un un parte de un dato inchequeable, ¿Y pero por qué se me lo llama dijeron de en la escuela. cristal? Me lo dijeron en la escuela de Ese árbol policía. lo trajeron, la familia Pereira lo trajo, eran fanáticos Eran de las re plantas cheto. exóticas y traían esos árboles como específicamente para tener, que eran como, había re pocos creo que en el país, no sé, hay los que están Sí. ahí. Hay o muy más. pocos. Mirá vos. Bueno, yo Ahí- tengo mis vecinos de acá de Ranelagh, Mari es el de Mundo Hongos, son Ah, cracks, eso sí, lo vamos sí, a traer sí. acá para Ay, que sí. tienen paredes con lore que están ahí, son grosos mal. Y ellos tienen algo que son los árboles que, o sea, la jardinería que se complementa cada cosa que metes tiene un porqué, que la lavanda, que las abejas, que no sé qué, todo como natural. Una asociación Eso. de plantas No, que Mari es trabajan. zarpada, porque está la parte de la jardinería como estética, ¿viste? De esta florcita linda, todo, pero ellos como que hacen. Es Qué genio. increíble. Me es un gusta flash. eso. No, amigo, se Me va al gusta. carajo, se va al carajo. Qué Y lindo. tienen uno. Tenés un que es- ecosistema en tu casa. Total, literal, ¿eh? Qué loco. Y tienen Tipo las uno, piletas que no me que- acuerdo el nombre, pero es el árbol que sobrevivió a la radiación en Japón. Me vino por lo que Ah, dijo el Bruni. Shingo Biloba. Amigo, ahí está. Ah, ¿Te das cuenta? sí. Tiene que- Te Shingo cabeció Biloba. de Lore. No, Paró Lore. de pecho y definió. Otro Es level, hermoso, amigo. la Muy hojita bien. amarilla Ay, esa es que tiene hermoso. la Tremendo, Lore. formita, sí. Claro. Bueno, Lore, ese es tremendo. Es- Y, sí. o sea, recordamos, no hay ¿no? muchos. Una bomba atómica, radiación hizo mierda todo y el árbol se plantó. Nunca mejor dicho. Espectacular.
épico eso. Sí, Bueno, en realidad sí. soportó la radiación, digamos. Claro. Así Es que uno de eso los muy- árboles más antiguos y en Ranela hay un montón. En otoño se ponen Ranela. las hojas amarillas, Hermoso. hermoso, y caen. Es un árbol caduco, que significa que dura una temporada y después vuelve a Caen las sacar. hojas. Caen las Tremendo. hojas. Me encanta. Sí, es tremendo. Ay, sí, es Ya estoy hermoso. respirando Y mejor de aparte, tantos. las hojas Te estás árboles. imaginando el no árbol. las tiene Sí. otro árbol, porque son bilobuladas. Tienen una forma que ningún árbol tiene. Wow. Es Sí, hermoso. muy Datos especial. de la naturaleza y seguimos asombrados con la naturaleza. Sí, me encanta. Lugar que quieras ir así full naturaleza, que vos decís, che, quiero ir a este lugar porque Te lo me digo gustaría. rapidísimo Sí, y a lo ver, recontra tengo. El Nachito. Parque Tayrona en Colombia, que estuvimos muy cerca de Bien. ir. ¿Lo tenés, Lore? Eso es Santa Marta. Bueno, es una Ay, cosa qué donde lindo. Shakira le dice, bueno, ahora con Piqué que se peleó, pero Tremendo. en una canción le dice, tenía que ir a conocer Parque Tayrona porque los colombianos es como sacan pecho, es flasherísimo. Eso es en la encanta. zona de Barranquilla para la gente. Yo Bien. estuve en Barranquilla, pero no pude ir al parque y dijimos con la Peque, no, amigo, encanta. te vuela la cabeza. Lore. Y lo mío es muy volado, pero No, no, tirá. sé, Sumatra, Soñale arriba, soñale arriba. Australia, Lindo. todo allá abajo de Asia, no, eso es una biodiversidad Oh. hermosa. Diegui. No tengo, sinceramente. Yo sí Bueno, tengo, seguí pensando un sí ratito. tengo. Rosy. Yo Pereira, Sudáfrica, tira, loco, muero tira por conocer acá, Sudáfrica, pero porque soy muy animalera, me encantan los Prepará la animales chequera. y los safaris. Bien. Los safaris. Ay, voy con vos, Ro. Bueno, A pero mí yo me relaciono gusta- todo. Si hay Vamos. animales, hay vegetación, Sí, seguramente. a mí me gusta. Olvídate. Me gustaría el Gran Cañón. Uy, tremendo, Bruni. Me gustaría ir al Gran Yo Cañón. estuve. ¿Vos estuviste? ¿Estuviste? Es inmenso. Colorado. Camino a Las Vegas, sí. Ahí sí, yo Denver. estuve. Una falla geológica No, espectacular. en Denver, Colorado, perdón. Y también estuve en el, ¿cómo se llama el que está camino a las... Bueno, no sé. Vos nombraste Yellowstone ahí de la Yellowstone pasada. quiero ir. Fer estuvo en que Yellowstone. hay Sí. un documental de montañismo que después le voy a mandar al grupo de Improx, que me gustaría que lo vean todos porque es un Denver es re es de lindo, Yellowstone, es de esa roca gigante Claro. que hay mucha gente que la escaló, muy poca gente no, perdón, muy poca gente que la Mandalo, escaló. amigo. Te lo voy a mandar para que lo veamos. Es lo de... ¿Es la pared? Sí, la pared esa. Sí, sí. Creo que es en Denver,